Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. ¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Ramones Oval TV. En esta oportunidad con la definición de la Virtual Oval Clase A desde el circuito de Texas. Es un gran domingo de competencias con un clima espectacular, tanto fuera como dentro de la pista. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a quienes están en cabina y que van a hacer de esta tarde, una tarde muy amena, en primera instancia, nuestro director y multifunción, el señor Manolo Roca. Hola, buenas tardes. Un placer como siempre compartir las tardes de domingo con el querido Ari Cejas y con el querido Huracánfer, que también anda por ahí cambiándose de slip. Así que nada, un placer estar en Texas y además pendiente del desenlace que promete estar muy muy interesante este final de campeonato aquí de la clase A. Así que muy bien, el huracán no sé si estará ya por ahí disponible. Sí, hola, buenas tardes, Manolo Ari y amigos que nos acompañáis en esta retransmisión. Vamos a ver si ponemos el colofón a esta primera temporada de la temporada 21 de Virtual Oval en lo que sería su segundo sprint, por llamarlo de alguna manera. Y vamos a ver qué nos depara este bonito trío de Texas para hoy. Exactamente, última competencia del torneo de 18, un torneo bastante largo, bastante extenso, que vamos a tener una nueva edición en el segundo semestre. Pero bueno, no nos queremos adelantar porque todavía hay un torneo para definir. Robert Smith está en la punta. Tiene una ventaja tranquilizadora, se tienen que dar una serie de resultados bastante exóticos como para que él no se quede con este torneo, pero igual,
son competencias de auto, Manolo, y cualquier cosa puede pasar en la pista, como decía Juan Manuel Fangio, hasta que no cae la bandera a cuadros, no se termina la carrera. Cierto, además veo muy entusiasmado al Nano Flores con el campeonato, con este día en concreto, con este desenlace final, y esa es una actitud que me ha gustado muchísimo. Lo sigo en las redes sociales, espío sus movimientos, y la verdad es que me ha gustado, es decir, viene con mucha alegría, con mucho positivismo, y es lo que digo, yo también digo eso, de que hasta el rabo todo es toro. Entonces he visto que, aunque como bien dices, está ajustadito, está complicado, oye, él no ha arrojado la toalla y dice, puede pasar de todo. Y así es. De hecho, vamos a aprovechar y vamos a poner cómo va esa clasificación general para que Bien. la puedan ver todos nuestros amigos. Y como tú bien resumías, ahí tenemos en pantalla, pues Robert Smith con 499 puntos, el Nano Flores con 479 y luego detrás con 469 Tobias Canter, es decir, tres chicos de la casa, tres chicos de la Orden Ramonera y luego, ojito, cuarta posición Nicolás Pacheco, quinta el hermano Johan Osorio, que va a tener que pelear esa quinta plaza con Kevin Ortiz, que lo tiene detrás justito. Luego ya aparece Costa, Baumgart, Kaiser, Sergio Hernández, es decir, habituales. Nuestro querido Huracán Fer está en la posición 13. Y bueno, que lo tenemos ahí en cabina. Y no sé, la verdad que ahí lo tenemos. Vamos a ver qué lo sucede. Y decir que también hoy debuta un piloto que se llama Hess de apellido, no me acuerdo ahora mismo si lo localizo por ahí. Carlos Hess, un Sí. alemán que corre con un Toyota y que, bueno, debuta hoy aquí en la última carrerita. Viene a conocer un poco, me imagino, es un rookie, la organización de la VO, y bienvenido pues al baile. Y también me da mucha alegría tener en pista a Lautaro Lamperti, el piloto de Fusión Hispana, que vino la semana pasada y repite en la Virtual Oval. Así que super carrera para esta tarde de domingo en Texas. Y es tanto la definición del torneo, Manolo, Fer, y también la despedida de varios pilotos, ¿no? Porque al tener dos divisiones, varios de los nombres que fueron protagonistas en, a lo largo de este semestre van a conseguir su ascenso a la categoría Pro. Así que bueno, también es la despedida para ellos, los vamos a extrañar, nosotros que transmitimos la categoría de clase A. Así que es una oportunidad para verlos una vez más en acción y en particular en esta definición de torneo tenemos la prueba clasificatoria finalizada. Lautaro Lamperti por segunda vez. Hubo una fecha en el medio, la pasada, que no hizo pole position porque no estuvo en Sonoma, pero sí había hecho el mejor tiempo en... ¡Ay, se me fue! En Dover. Había hecho la pole y vuelve a repetir, va a estar largando desde la posición de privilegio, seguido por Robert Schmidt. Robert, buena clasificación, no nos tiene acostumbrado a hacer grandes clasificaciones, pero en esta oportunidad larga desde la primera fila. José Carlos Izquierdo, tercero el piloto español, junto con el Nano Flores clasificando. Se ve que el Nano va con todo porque hoy no hay avestruz, Manolo. No. Así me gusta que todo el mundo se plante ahí y diga, aquí estoy. La verdad que muy bonito, ¿eh? Lamperti repitiendo, Smith arriba, que él mismo comenta que no, en las entrevistas que sueles hacerle tú después de las carreras, él dice, yo no soy un tío de clasificaciones, la verdad, me cuesta, pues hoy se ha lucido, ha marcado la segunda mejor posición, el mejor segundo tiempo, y luego, bueno, Izquierdo, Flores, Osorio, Johan Osorio está ahí también marcando un buen puesto, Yves Kaiser, un habitual, Hernández, que lo veremos rápidamente tirar para arriba, porque Hernández, recordemos, no tiene nada que hacer en el campeonato, pero evidentemente viene descaradamente a por la victoria, eso lo tengo clarísimo. Luego tiene a Montiel, Nicolás Pacheco, Kevin Ortiz, Joaquín Moratalla, Sensei Moratalla, que sale en la posición 12, el debutante Carlos Hess, y bueno, vamos a ver quién me queda por ahí. El amigo Wolf Dietrich Otto, el veterano de la posición 13. Después lo tenemos a Sasha Jäger en la posición 14. Sven Frenzel, posición 15, retornando Sven a la categoría. Adrián San José Arenas en la posición 16. Atanasios Politis, el griego, 17. Y sin tiempos clasificatorios, José Ine Lacosta y Eric Westphal. Esos son los 19 protagonistas. Fer, ¿qué
tipo de carrera tenemos que esperar en este Cookie Cutter de Texas? Bueno, yo creo que va a ser una carrera bastante en verde. Si bien es verdad que puede salir alguna amarilla y hacer que amarilla llame amarilla y tengamos alguna amarilla más, pero yo creo que la tónica, sobre todo aquí en la virtual, va a ser de rodar en verde y creo que va a ser una carrera de ritmo y estrategia en parada de boxes. Pues bueno, ya tenemos ahí a cada pareja con su acompañante. El pace car tirando, si no me equivoco. Yo tengo que ir buscando ya a mi amigo Hilario, Sí. porque no hay que perder las buenas costumbres. No. Así que Hilario y su hey, 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 badabadán, que nos ha estado acompañando en todas las lanzadas iniciales, vuelve a estar aquí en Texas, no podría ser de otra forma, para despedir este campeonato de la Virtual Oval en su clase A. Se va el pace car. Venga, Hilario, tírate el rollo. Pues comenzó la fiesta y muy ordenados todos los pilotos en Texas. Estamos aquí en Fort Worth, donde empieza el oeste y esperemos que no haya muchos tiros por ahí. Así que vamos, ahí están tirando todos muy bien formaditos. El Perti, el piloto argentino del Fusión Hispana, con Izquierdo tirando en cabeza, Smith viéndolo de cerca y el Nano Flores sin perder comba de la película. Así es, una carrera distinta para Nano Flores, largando en esa cuarta posición y ya de movida siendo protagonista. El que ha ganado pulseada es José Carlos Izquierdo, al actual líder del torneo Robert Schmidt, ocupando esa segunda plaza. Por el momento, como había vaticinado el Huracán Fer, todo muy prolijo, todo muy lindo. En estas primeras vueltas de apertura vamos a tener 200 y apenas vamos 3 vueltas. Sí, perdona Manolo. Nada, que decía que tenemos una temperatura de pista bastante más alta de la que hemos estado teniendo esta semana en la serie de la Infinity, que supongo que será la que todos los amigos habrán estado corriendo. Y veamos a ver esto en qué medida influye en la estrategia de parada en boxes. Oye, tienes razón, perdona Fer, es que ese detalle es importante. Hay que recordar, lo estaba hablando antes con el sensei Morataya, estamos en pista 57 grados, ojo, y en la Camarito se está corriendo en 23, 24 grados en pista, así una gran diferencia de temperatura, ojo. Ahí el sensei se va a poner contento por el tipo de temperatura realista que tenemos en Texas. En otras oportunidades, cuando lo tuvimos en cabina, él hacía mención tanto de la humedad muy alta, que no es así, como de la temperatura muy baja, que no es habitual en Texas. Aquí, muy cerquita de Dallas, Fort Worth, que es una ciudad satélite de lo que es Dallas, y forman un conglomerado que es de los 3 más grandes de los Estados Unidos. Sergio Hernández, atención Manolo, ahí metiendo auto, aprovechando que su compañero de equipo está por delante, lo supera a Nano Flores y tenemos sobrepaso, o mejor dicho, batalla, porque todavía no lo pudo pasar del todo. Ahí lo tenemos, ahí tenemos, paralelo, ahora sí que consigue adelantar a Nano Flores. Y bueno, ya vuelven a estirarse todo por atrás. Muy bien la salida y además buena asistencia para despedir la jornada y el campeonato. 19 pilotos en pista, griegos, alemanes, argentinos, españoles, puertorriqueños, colombianos. Es decir, maravillosa la VO y esta presencia bien granada internacional. Bueno, estamos viendo en esas peleas que hay en el campeonato, Robert Smith muy bien, controlando ahí la carrera, el Nano Flores haciendo lo que puede también.
En fin, en esa cabeza ahí están los dos sin querer tener problemas. Y luego por lo que respecta al compañero de equipo Johan, está ahora mismo en 8ª posición, si no tengo el dato mal. Sí. Y tenemos a Kevin Ortey, que es el piloto que está ahí en la pelea de puntos con él en la 14ª plaza. O sea que bien por Johan también controlando ahí la carrera. Ortiz es el rival directo de Johan Osorio hoy aquí en Texas y viene apuntado por el Huracán Fer. Él está en la posición 14ª, aquí lo tenemos, al piloto alemán del Sing Sport Bahrein, y un poquito más adelante en la posición 9ª el Diablo Osorio, Johan Osorio del Ramones Oval, Spain. Piloto sponsorizado por Detail Park, la empresa alicantina de niquelado de coche. Yo le digo niquelado porque el vinilado me sale peor. Niquelado, dejarlo niquelado de chulo y guapo. Pues aquí tenemos al piloto colombiano del Ramones Oval intentando mantener ese top 5, que sería un gran resultado en el campeonato, un gran resultado final. Así que volvamos a la cabeza, porque Lamperti, como ya hizo en su debut, ahí está tirando el coche 188, mandando y abriendo huecos sobre Robert Smith. Pienso que, bueno, aquí cada uno va a hacer su carrera, ¿no? Está muy ajustado todo. El Nano Flores pienso que estará un poco a la expectativa de lo que le pueda suceder a Robert Smith. Ahora me sorprende, creo que Robert Smith ha salido con ganas de decir, hey, voy a ganar el campeonato y lo voy a ganar, pero con autoridad, porque no es necesario que saliera tan fuerte arriba, ¿no? Sobre todo a lo que nos tiene acostumbrado a ver, que salir como un poco más comedido y viéndolas venir, y luego a partir de la mitad de la carrera empieza a imponerse arriba. No, hoy ha salido a la fiesta y nosotros que lo aplaudimos desde aquí. Sí, señor Robert, para la guerra y que gane el mejor. En estas primeras vueltas, por las circunstancias de pista que tenemos con una temperatura tan alta, debe estar todos de puntitas, tratando de tantear, de buscar el ritmo y no gastar en exceso el neumático, porque se paga mucho aquí. Ustedes verán que la pista es muy ancha, fue modificada hace no mucho dentro del servidor para ajustarse con lo que es el circuito real, pero la línea de competencia no deja de ser una sola. Ven que transitan ahí por lo bajo y después se suben buscando la mayor inercia, pero no hay tantas variantes como puede haber en otros escenarios. Bueno, estamos viendo perdona Manolo, una carrera de 200 vueltas. Supongo que la cosa estará en las 2 paradas o 3. Porque aquí, aparte del combustible, como estábamos comentando, el desgaste del neumático con esta temperatura tiene que ser alta. Y si bien los pilotos ahora habrá, como dice Ari, pilotos que vayan con la calculadora puesta en el neumático, esas primeras vueltas en las que estás peleando por posición, aguantando paralelos y demás, te obligan, aunque no puedes ahí pensar en el neumático y bueno, eso siempre es un desgaste que ya han llevado todos, pero vamos a ver ahora ya cuando se estira quiénes son los que consiguen llevar una línea que les permita ir rápido y a la misma vez conservar el neumático en unas buenas condiciones para hacer un stint bien largo. Recordemos que hay 6 juegos de ruedas, ¿no? Pero que yo creo que, como tú dices, si estos aguantan verde, va a ser carrera de estrategia y van a sobrar neumáticos, casi seguro. Y la verdad es que el equipo, los pilotos se están comportando exquisitamente en estos momentos. Ahí he dejado en el chat para los amigos que nos siguen el mapa de pista. Recordar también, porque alguna gente me ha preguntado, cuando lo veáis en diferido, ese enlace no sirve, porque este enlace que servimos ahora mismo es para riguroso directo, tanto el del mapa de pista como el de tiempo. Así que olvidaros, luego si estáis en diferido y estáis viendo el chat que sigue activo y le dais al link, pues no va a salir nada, porque no vale, está fuera de servicio
el link correspondiente. Pero ahora en plena carrera, si le das, puedes ver qué sucede todo, incluso nos puedes avisar por el chat: ¡Hey, Manolo, Ari, Fer, que se acerca el momento pescadilla! Y yo no me despisto y lanzo a nuestra saco de la pecera, nuestra pescadilla, que todavía no le hemos puesto nombre, y lo colocamos. Así que el mapa lo podéis disfrutar de esa manera. Podéis ver, como estoy viendo yo ahora, que hay un grupo que lidera el argentino Lamperti, luego viene un grupo muy importante hasta la posición 9, luego está en la posición 10-11, luego un grupito en la 12ª, y ya suelto el 16, 17, el 18, 19. Es muy divertido también seguir el mapa y lo que sucede. Bueno, estamos viendo ya que transcurridas 18 vueltas, las diferencias en cabeza son mínimas. O sea, tenemos 4 coches ahí prácticamente pegados. Ari, ¿qué opinas? El salto más grande lo tenemos recién en la posición número 10, el Diablo Osorio. Ahí sí ya está a 2 segundos de lo que es los primeros, que están separados por apenas 4 segundos. Los primeros 9, con Carlos Hess cerrando ese grupito. Vamos a darle cámara al debutante, que por más que suene muy hispano, es alemán. O bueno, o deberíamos averiguarlo, ¿no? Quizá hay una mezcla de etnias y es hispano-alemán también, hispano-germano. Carlos Hess con el número 24, había largado desde la posición número 11ª y ahora está 9º en la carrera. Es un piloto de 2000 de rating, es decir que, bueno, lo estamos presentando en sociedad, rookie en la Virtual Oval, y efectivamente, como dice Ari, pues será una mezcla de esas bonitas, porque el mestizaje siempre es bonito, y Hess, pues bueno, desde luego de Ciudad Real no es, y Carlos, pues bueno, sí que ya me suena más cercano por aquí, así que, pero con residencia en Alemania, con esta desde Alemania, y corre con su Toyota Camry. Así que ahí lo tenemos, el coche 24, gris, y vamos a ir saludando. Pues aquí tenemos, como que no lo podemos despistar, a este señor Einer Acosta, del Pandereta Racing. Recordemos que no pudo correr la semana pasada, se presentó a la carrera y tuvo una avería en boxe y se tuvo que quedar ahí y no pudo participar. Así que vamos a ver si hoy tiene más fortuna. Y bueno, también quiero lanzar esta cámara al 169, a Adrián Spirit, que no es otro que Adrián San José Arenas, piloto que bueno, que ya ha sido fichado por Ramones Oval Spain y que posiblemente ya pues la próxima temporada de la Virtual Oval. Dígame. Disculpe la interrupción, querido amigo. Vamos a la punta porque Sergio Hernández ha empezado maniobras de ataque sobre la posición del argentino Lautaro Lamperti, y a la expectativa lo tenemos al líder del torneo también muy cerquita. Se ha formado un trío de punta para pelear por ella. Usted me puede interrumpir siempre que quiera, porque siempre me manda momentos interesantes y gloriosos de la carrera, y efectivamente ahí vemos ese trío demoledor que se ha formado. Sergio Hernández del Lucky Dog, que viene a por la victoria, lo único que puede aspirar hoy, que ya es mucho, ganar una carrera más. Lleva unas cuantas, por cierto, luego las comentaremos, pero Lamperti está arriba mandando, pero el que quiere hoy baile y fiesta es sin duda Robert Smith, con su Chevy, que dice, bueno, ya voy a estar aquí viéndole, y la verdad que el trío que se ha montado ahí, súper interesante, ¿eh? Estaba yo ahora viendo, porque me ha extrañado, Joan, que está con un ritmo relativamente suave respecto a otros pilotos. Y nada, he mirado a ver si había tenido algún incidente o algo con el coche. El coche está perfecto, por lo que entiendo que lo que está haciendo es una estrategia de conservar ahora el neumático para luego hacer un ataque más tarde. Ahí tenemos finalmente cambio en la primera posición. Sergio Hernández le gana la pulseada, al menos por esta oportunidad, a Lautaro Lamperti, que ya se ha alineado en su paragolpe para formar este trío, que se escapa también respecto a la posición de José Carlos Izquierdo, que junto con el buen Flores ya han formado un dúo. Y me parece que estamos a punto de meter la mano en la pecera, Manolo. Vamos a ver. Porque se nos viene el momento a la vuelta 26, donde toda la pista está completa de autos.
Bueno, y el que quiera bautizar a nuestra mascota, bienvenido sea. Ya la mascota ya la estoy cogiendo con la maneta con suavidad y ahí la tenéis. Momento pescadilla. ¿Qué quiere decir eso? Que el coche número 1 está a punto de coger a la cola. Aquí la tenemos, en este caso, Joaquín, el sensei Moratalla de Ramón Eval Spain, que ya lleva un golpe por detrás. No sabemos qué habrá ocurrido en la salida. Y este es el momento pescadilla, el primer momento pescadilla de hoy. Sergio Hernández, cabeza de la carrera, que va acompañado de Lamperti y de Robert Smith, dan buena cuenta del último, Joaquín Moratalla, y disfrutamos de ese momento pescadilla. Por cierto, que hay mucha gente por ahí por el canal, no seáis tímidos, escribir, bautizarle, darle un nombre a la pescadilla y si nos gusta ya se va a quedar con ese nombre para el resto de retransmisiones. Así que ya hemos vivido el gran momento pescadilla y agradecer que esta mascota tan simpática es obra, como no, de nuestro querido Ari, que nos regala con un montón de cosas divertidas e ingeniosas. Aprovechando que tenemos a alguien con mucha experiencia en óvalos y se conoce todos los consumos, o quizá lo estoy metiendo en un apuro, pero bueno, yo tengo fe que nos va a dar un dato mejor del que podemos conseguir. Huracán Fer, ¿cuándo tenemos que estar pensando en las primeras paradas en verde? Ay, me has pillado totalmente. Hemos estado esta semana, no lo sé. Yo estoy pensando más en el neumático que en la gasolina, porque creo que el alargar el Steam hasta que te marque la bandera negra por neumáticos o hasta que se acabe la gasolina, no me parece que va a ser buen negocio. Y es que es eso, acabar aquí el tanque, yo creo que la rueda no va a dar con esta temperatura. Entonces yo justamente en este momento estaba pensando, si va el piloto que vaya con la calculadora en las 3 paradas, va a estar parando en la 50, faltan Exacto. 20 vueltas. Mientras que el que vaya pensando en 2 paradas, tendría que alargar hasta las 67, 68 me parece, por ahí aproximadamente. Y no desconozco si el tanque llega hasta ahí, pero desde luego las ruedas yo creo que si llegan ahí van a llegar muy justitas. Vamos a ver. Yo haciendo regla de 3 simple, Charlotte tiene las mismas dimensiones que Texas y sí, andaba por ahí el tanque en las 65 vueltas. Así que el que estire mucho puede llegar hasta ese punto. El tema es la temperatura, como bien decís, la condición condiciona bastante al manejo y a cuánto puedan estirar ese stint. Así que bueno, vamos a estar atentos a las próximas 20 vueltas, que es cuando iniciaría esa ventana, la vuelta número 50, para estirar hasta la 65, en el caso de los que quieran hacer alguna estrategia un poco más distinta al resto. Por ahora sigue Sergio Hernández en la punta, seguido de Lamperti. No se ha escapado Sergio, continúan a una distancia bastante prudencial. Ahí se abre tratando de sacarle un poquito rebufo, tratando de distraerlo. En tercera posición lo tenemos a Robert Smith y más atrás el dúo de José Carlos Izquierdo junto al Nano Flores. Así, recordemos que estas 200 vueltas traducidas a kilómetros vendrían a ser 482 kilómetros aproximadamente, que es lo mismo que 300 millas. Habíamos dicho, ¿no?, que el circuito es de 1,5 millas. Así que información, así estamos en Fort Worth, donde empieza el oeste. Me encanta esa leyenda que tiene la ciudad, que no la conocía, por cierto, porque automáticamente me traslada, ¿sabe a quién, Fer? A John Wayne. ¿Eres tú o lo soy yo? A los enemigos. Así que es todo un hilo de majaderías que me encanta. Ahí está, John Wayne, un tipo brando por fuera, duro por fuera, bueno, brando por dentro, ya no sé lo que digo. Bueno, oye, como está la cosa muy tranquilita, voy a hacer un repaso de uno por uno, cómo va la situación y mostrando los coches con una cámara de la bonita, de la que llevan casi delante. Ahí tenemos a Sergio Hernández, Lucky Dog, liderando ahora mismo la carrera. Detrás del coche azul, el Chevy de Lautaro Lamperti, Fusión Hispana. Robert Smith, el hombre que está llamado casi con permiso de Nano Flores a ganar el campeonato. Luego le sigue José Carlos Izquierdo. Aquí tenemos al Nano Flores, HB Sim Racing. Nicolás Pacheco, buen amigo, Wall of Sim Racing.
Le sigue Jesús Montiel, compañero de equipo. El debutante es Carlos Hess, que corre por Liber. Yves Kaiser del Hotlar Racing. El chico de Pandereta Racing, José Acosta, Einer Acosta, puertorriqueño él. Como no, le sigue Adrián Spirit, más conocido como SJ Arenas. Kevin Ortiz, que Kevin Ortiz, aquí lo tenemos. Y detrás lleva a Johan Osorio, ahí hay duelo interesante. Luego Sacha Jagger con su Ford. World Dietre Otto, el aplauso que le doy yo toda la semana a este veterano piloto de 76 años que no se pierde ni una, corre donde le llaman, donde quiere, no se pierde ninguna fiesta, así que perfecto por el piloto alemán. Y como no, detrás otra buena persona, el piloto griego Politis, que también ha sido del canal de visitarnos, de dejarnos mensajitos, así que un abrazo y que tenga mucha suerte en la carrera de hoy en Texas. Eric Westphal, de la Alianza de Amigos, compañero, como no, de Hermi, Andrea Herman. Y luego ya tenemos a Sven Frenzel y cerrando a todo pundonor Joaquín Moratalla, que por cierto, ahí estáis viendo, está teniendo problemas de conexión, Ojo, que ya me lo dijo antes de empezar la carrera, que le estaba saliendo un problema con la señal de internet, y ahora lo hemos casado al vuelo. Ha habido varios blinqueos, desapariciones, así que vamos a ver que no se tenga que retirar. Dicho esto y presentada toda la parrilla como Dios manda, pues nos vamos de nuevo a la cabeza. Segunda posición, Lautaro Lamperti, y así está viendo la estela de Sergio Hernández. En lo que respecta a las primeras posiciones, hemos tenido un sobrepaso de Nehuen Flores sobre José Carlos Izquierdo. Ahora Nehuen Flores ocupa la cuarta posición, vuelve a la posición en la que había largado el Nano Flores, uno de los contendientes que tiene este campeonato, y lamentablemente el Sensei Moratalla, el módem o su conexión, dijo basta y lo ha sacado del servidor. Una lástima, el Sensei estaba ahí con esos problemas que mencionaba Manolo. Y me extraña, Johan Osorio ha caído bastante en el clasificador, y a ver si el auto lo podemos ver un poquito más de cerca. Yo lo estuve, perdón Ari, lo estoy siguiendo con interés, ¿no? Porque tiene un golpecito. Tiene un golpecito, pues yo no lo vi. Yo por delante no lo vi yo. Entonces. Por delante. En la parte externa del muro, sí. Pues puede ser esa. Pero quizá sea también la dirección, ¿no? Puede ser esa la explicación, sí. Porque es llamativo la cantidad de posiciones en las que ha perdido. Había clasificado muy bien y ahora está en la posición número 13. Muy bien, pues vamos a ver si tiene fortuna, aguanta mientras lleve en su estela o la golpe de vista a Ortiz. La cosa está controlada. Aquí lo tenemos, Ortiz, que intentará por todos los medios hacerse con la clasificación de Johan Osorio. Dime. A Vox, José Carlos Izquierdo, el piloto de Lucky Dog. Ahí lo tenemos. Es el que inaugura las acciones en el sector de pits para que los mecánicos le hagan su trabajo de reposición de combustible y abastecimiento de neumáticos. Vuelta número 42, bastante temprano. Sería justo ya sería una estrategia de 4 paradas. Bueno, hay más entradas, Parece que están padeciendo, como comentábamos, padeciendo ahí con el neumático. Así es, los esperábamos un poquito más tarde, pero se ve que el tema de la temperatura ha condicionado la carrera, porque te iba a decir, quizás lo de José Carlos Izquierdo, lo de José Carlos Izquierdo ha sido un problema porque se ha desconectado. Y no, eso no es problema de conexión. Pero después atrás viene el Diablo Osorio, también ha parado Westphal, también lo ha hecho Otto, así que esto es estrategia, no es un problema particular de un piloto. Muy bien, pues vamos a ver quiénes quedan por ahí. Han entrado, desde luego los gallos no han entrado hasta ahora. Es decir, que los gallos, aquí tenemos a uno de ellos, Sergio Hernández, tirando, creo que va a coger otra vez a alguien por ahí, no sé qué posición, a la posición 13, que me parece que es el griego Politis. Y sí, así es, aquí tenemos a Sergio,
atacando al griego. La verdad es que va a estar viendo bien interesante esta carrera, la verdad. Texas es un circuito súper bonito y entretenido, vamos, para disfrutarlo al 100%, tanto como espectador como piloto. De chofer, luego a las 12 nos vamos con los camaritos de fiesta para allá. Hombre, hay que aprovechar, aunque sea la semana 13, hay que aprovechar que hay darle. mejor clima que a estas horas en Texas. Recordemos que aquí estamos a 50 y tantos grados en pista y el camarito corre más tarde, a las 7:30, Manolo, a las 7:30 de la tarde estábamos corriendo. Es un clima más ideal en Texas. Pues nada, vamos a ver si el Sensei Moratalla, bueno, si ha tenido problemas de internet, difícilmente va a poder acudir también por la cabina. He estado diciendo ahora pero no, tiene lógica que no pueda pasarse a darnos un parte. Me imagino que si vuelve a conectar, inmediatamente nos contará qué ha pasado, pero ya lo adelanto porque en la previa he estado con él en la práctica y estaba teniendo problemitas. Bueno, Sergio Hernández, ¿a cuánto tiene a Lamperti? A 2 segundos, ahí lo tenemos. El argentino Lamperti, que vamos a ver si mete guerra, pero luego tenemos aquí lo que es el campeonato, Robert Smith en la posición 3 y el Nano Flores muy pegadito, creo. No, hay hueco, no. Oye, pues hay un hueco de 6 segundos, ojo. Sí, hay hueco y es en el momento en que los pilotos empiezan a plantear las estrategias, a ver si hacen algo distinto a los que tenían adelante de manera de dar vuelta a la taba, ¿no? 6 segundos respecto a la posición de Robert Smith, de Nano Flores, es bastante, queda mucha carrera todavía, puede pasar mucho. De momento tenemos una carrera bastante fluida y con algunos autos que han hecho esa parada temprana en la vuelta número 42 y que deben estar volando en la pista respecto a los que están con los neumáticos del inicio. Pues vamos a verlo, uno de ellos sería Johan Osorio. Ruedas nuevas, nos montamos en su cockpit y bueno, creo que estos que dices pues son José Carlos Izquierda, aunque ha abandonado, Eric Westphal, Otto y el Diablo Osorio, si no me equivoco, son los que han hecho parada. Los demás todavía no han visitado, así que vamos a ver cómo va el Diablo con ruedas nuevas. Aquí lo tenemos, su copy, vamos con él, le hacemos un ratito de compañía. Vemos como el colombiano tira y ahí tiene en el horizonte a 3 vehículos, está dando buena cuenta del coche número 40 de Sacha Jagger, lo pasa. A Robert Smith lo está pasando ahora por dentro también. Voy viendo los dorsales como puedo. Y el 63, que es el 63, Eric Westphal, lo tiene ahí, lo está dejando por la derecha. Así que volvemos a sacar la cámara del copy de nuestro querido Johan Osorio. Lo tiramos para afuera. Cámara nazcareña, de esa que me gusta a mí. Pomba, ahí está. Vamos. Vuelta número 51 para Sergio Hernández, que lidera la competencia. Vuelta 51 significa que ya está en posición de ingresar al sector de boxes. El Nano está parando. El Nano Flores, entonces, bien lo indica Manolo, está haciendo su parada. Y lo que decíamos, eso, está haciendo bien. Intenta algo distinto de los pilotos de adelante, dado que no podía mantenerse con ellos. Quizá con este juego de neumáticos nuevo lo empieza a plantear de manera distinta, de modo que no pierda tanto y pueda recuperar su carrera. Smith se ha metido también, Smith. Orti, Robert Smith, Pacheco. Es desfile grande ahora, Fer, el que estamos teniendo en el sector de box. Sí, vamos a ver si algún valiente puede y se atreve a hacer una estrategia diferente a menos paradas y consigue alargar este stint unas 15 vueltas por lo menos. Vamos a ver qué es lo que sucede, aunque parece ser que están todos decidiéndose por la estrategia 3 paradas, Manolo. Así no, correcto. Lamperti también está entrando ahora, Carlos G, Nicolás Pacheco, es decir que creo que fuera nos queda Sergio Hernández, Adrián Arenas, Yves Keiser, el Einer Acosta y el Politi y alguien más, ¿no? Pero vamos, desde la cabeza ahora mismo Sergio Hernández, Spirit, Keiser y Acosta, Bueno, es divertido que haya estrategias diferentes, ¿no? Para ver cómo se resuelve esto al final. Ahí vemos justo al Diablo cogiendo las telas de Sergio Hernández.
aquí estamos viendo lo de las ruedas nuevas para Johan Osorio, le mete un paralelo a Sergio Hernández, que recordemos que va en la vuelta 53 y sin haber entrado, y mira cómo defiende, y ojo, con ruedas quemadas, muy bien. Se le mueve ahí al diablo, sí, se le mueve en la salida, también viene con Westphal detrás, que es otro de los que había hecho la parada temprano, Manuel. Ojo, interesante aquí este momento, lo vamos a mantener, porque mira, vamos a ver, y ahora el diablo sí que consigue hacerse con la posición, no con la posición, adelantar al líder, que está quemando ruedas todo lo que puede y más. Vamos a ver la estrategia. Que recordemos que fuera queda Sergio Hernández, Yves Keiser y José Acosta, porque Adrián Spire está entrando ahora mismo, el coche 179 está haciendo su paradita. Así que cada vez, nada, 4 pilotos que no han entrado. Vamos a dejarle las cámaras a ellos, a ver cómo resuelven y cómo son doblados, si los pasan. Y si me permitís, estaba yo ahí divagando con mi cabeza y entonces he pensado, joder, el señor Wozniacki Soto, 76 años, ¿no? Ajá. Y lo dices así y entonces pues nada, me pongo a pensar un poco y digo, vale, este señor vino al mundo en el año 1945, fecha del fin de la Segunda Guerra Mundial, para que la gente más joven se haga una idea de la veteranía de este caballero. Sí, señor. Me gusta ese apunte. Es decir, no es ni siquiera del tocadisco, es de la gramola, tío. De la gramola, sí, Sí, señor, macho. De los discos a 78 revoluciones. Ni siquiera 33 ni 45. Este hombre habrá escuchado discos a 78 revoluciones por minuto. Y un aplauso para el gran Otto. Así es. Y pensaba otro detalle no menor, que llegó al mundo en el 46, y estamos corriendo Virtual Oval, pero esto es NASCAR. La NASCAR fue fundada en el 48, así que es el único piloto en pista que ha nacido antes que se funde la NASCAR. Así es, así que dato, sí, señores, grandes datos que aporta Ari Cejas y Huracán Fer, y que visten de gala pues esta última jornada de la Virtual Oval en su clase A, y que con mucho cariño dedicamos, por supuesto, al piloto alemán del que hablábamos, a Wout Dietrich Otto. Admiración sobre todas las cosas. Sí, señor. Ya podemos tener claro que Sergio Hernández se ha decidido por la estrategia diferente a los demás pilotos con 2 paradas. Vamos a ver, porque ahí tenemos 2 estrategias diferentes en carrera y vamos a ver a quién le funciona mejor. Así que cuando llegue el momento de la parada en box de Sergio Hernández, seguramente no va a salir en la primera posición, pero sí va a ser la ventaja de tener unas ruedas bastante más frescas que sus rivales. El que está haciendo un juego similar, aunque a 28 segundos de Sergio, es Yves Keiser y José Inel Acosta. Ellos sí, los dos juntitos, a pesar de todas las vueltas que han dado, están ahí disputando la segunda posición. Sí, como bien apuntas, perdona Manolo, neumáticos más frescos y una parada menos a realizar en carrera, claro. Vamos a ver ahí la diferencia. ¿Sí, Manolo? No, estaba al hilo de lo que decía Ari, es eso, está Sergio Hernández, le sigue Keiser y quién era el otro que lleva, porque Lamperti está pasando con ruedas nuevas, se me escapa, y Acosta, es decir, quedan 3 pilotos que no han pisado. Entonces deberíamos hacerle a lo mejor quizás un marcaje especial a ver cómo lo sufren. Keiser va ahí solo, sin problema. Acosta también. Ahora vamos a dejar la cámara esta, le vienen por detrás, apretando al coche 85. Justo es Sergio Hernández, ojo. Oh, sí, el coche 19. Mira la que se está liando ahí detrás. Mantengamos esta cámara, porque Inel Acosta tampoco es de los que se deja pasar así como así. Aunque se ha abierto muy bien hacia afuera, ha dejado pasar. Y bueno, solo una cosa espectacular, Sergio Hernández, como nos tiene acostumbrado también dentro de lo que cabe, y ahora sí que está parando Yves Keiser. Ahí lo tenemos, ha entrado. Quedan 2 valientes sin entrar a pista. Parando, Sergio parando un poco pronto. Quizás esperando de que durante la carrera haya alguna amarilla, porque en la vuelta 62 a mí no me acaba de salir la cuenta, pero a él sí que le sale, me parece. Por la parada que realizan juntos los 3, pienso que es el límite de combustible. Más de 63 vueltas no se pueden dar.
puede ser. Vale, y si es el combustible, es evidente que tampoco iba sufriendo por ruedas mucho, ¿eh? Iba haciendo un gran pilotaje, las cosas como son. Es decir, que a mí me Y ha sorprendido. sacando cuentas así rápido, entonces no les va a dar igual, no pueden No, hacer una no, rueda menos. no, exactamente, por eso lo digo. Se la han jugado a que salga una amarilla por ahí en algún momento de la carrera, porque a 3 paradas, parando en las 63, se irían a las 189, faltarían 11 Exacto. vueltas. Entonces, bueno, necesitan una amarilla con esta estrategia a la que han optado. Si no sale una amarilla, no les va a salir nada bien. Pues tal como Bueno. se están comportando los chicos, va a estar complicado, porque la verdad es que están todos pilotando con mucho criterio y con mucha seriedad. Así que vamos a ver pues, qué nos deparan este tipo de estrategias. Y el compañero Joaquín, que se ha vuelto, lo han vuelto a desconectar del servidor. Decir por mi parte, yo esta semana he tenido también algunos problemas en carrera de conexión y ya no sé si es debido a la conexión o a que Racing está en semana 13 y está un poco alterado, no lo sé. Lautaro Lamperti retoma el liderato de la carrera, 34 minutos son los que ha tomado para hacer estas 65 vueltas que tiene, seguido de Robert Schmidt, puntero del torneo, junto con Nehuen Flores en tercera ubicación. Nehuen siendo perseguido por Kevin Orti. Esto no es por posición porque Nehuen le lleva una vuelta. Tenemos nada más, Manolo, 7 pilotos en la vuelta del puntero. Así es. Y si me permitís, pues oye, como están portándose muy bien ahí tareaditos, creo que es el momento de dedicarle esos pequeños momentos a nuestros aliados. Pues ahí estamos con el Nano Flores del HB Sim Racing, posición 3 en la carrera, tirando y siguiendo la estela de Robert Smith y de Lamperti, que lo lleva adelante. Compañero de equipo, aunque sea HB Sim Racing y Fusión Hispana, datos que nos ha aportado tanto Lamperti como el querido Ari, son del mismo equipo realmente, lo que es una especie de filial de segundo equipo. Pues como nosotros, Ramones, tenemos el Ramones Oval Spain y el Ramones Oval Bis. Sí, saldría una cosa más o menos similar. Así que los dos argentinos muy bien situados, posición 1, posición 3. Y en medio, ¿quién? No podía ser otro. Este señor Robert Smith, gran piloto, liderando la clasificación general con 499 puntos. Y bueno, yo aprovecho que hay un buen momentito ahí para recordaros que sé que sois muy tímidos. Oye, tiraros el rollo que queremos llegar a los 400 suscriptores, que suena mejor que 389. Es gratuito, le dais a la campanita. Oye, Ari, de verdad, estoy de decir esta mamarrachada harto, pero sabes que lo tengo que hacer como buen youtuber. Así que bueno, agradeceros de verdad la complicidad, el que estéis ahí, tanto como los que estáis en directo, como la verdad la legión que nos veis luego en diferido, entre semana, a la hora que os viene bien, que sabemos que sois unos cuantos también. Así que pilotos o aficionados al Sim Racing, siempre bienvenidos a la RO TV. Se os quiere. Esa es la magia de YouTube, que permite que uno pueda verlo en diferido. Hasta inclusive muchos de los pilotos son los que hacen eso después de haber corrido su carrera. Quieren ver de la perspectiva exterior de las cámaras cómo ha sido, a ver si ha salido sus batallas en
en las cámaras, sea a las paradas en boxes, en fin, todas las instancias que tiene la competencia, que está siendo muy bonita en este mismo momento con Lautaro Lamperti peleando. Y Manolo, lo único que te quiero corregir Sí, o plantear o discutir, mejor dígame dicho, usted. la palabra es discutir. Si sale Ramón Esbiz, no, Ramón Esbiz, vamos a buscar un nombre un poco más representativo, ¿no? Un Ramones Joy, un Ramones, ¿qué podría ser? No, pues la verdad Para es el que nombre del equipo, eh, algo. es que sabes que ya en la Virtual Oval ya está como Ramones Oval Beast, tío. Y pero Ah, mira, te voy a decir un pero lo secreto. podemos cambiar No, todavía. Lo podemos pero cambiar. espera, pero no, pero es que lo vas a entender inmediatamente. Lo de Beast, obviamente sabes que sería una réplica, ¿no? Ramones Beast, es decir, exactamente igual que el Ramones Oval. Eso, hasta ahí entendemos el significado de Beast, pero para mí tiene, y ahí bailar con lo de tu Joy, lo de Didi, pues Beast es un buen amigo mío que tocaba la guitarra en un grupo al chicharreros de Tenerife, donde está el bomboncito, que se llama Especies, que proceden de Ataúd Vacante, bueno, gente que yo quería mucho y que resulta que falleció. Así que Ah, ese eso bis tiene un guiño que dice, bueno, el bis porque me hizo gracia cuando dijo, joder, bis me replica el primer equipo, pero también siempre que digo bis me recuerda, bueno, a este gran amigo que era chicharrero, como el bomboncito, como ya sabes que es del reggaetón y de estas cosas, y del Fonsi, no sé qué historia, pues no conocerá especies. Yo le recomiendo que busque por ahí y se informe de qué pedazo de grupo tenía en su isla. Y bueno, pues ese sería el guiño. Si no, te estaría cogiendo la palabra inmediatamente, Ari. Es decir, te está diría, bien. Ahí está sí, entonces ese juego de palabras y el está, pero homenaje está más que merecido a un amigo. justificado. Sí. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos con Sergio Hernández, Manolo, porque ha sido de los últimos que ha parado en box y viene en franca remontada. Ha superado recién a Nano Flores y viene girando unas 3 décimas más rápido que Robert Schmidt. O sea, no va a ser en lo inmediato porque Robert le lleva 5 segundos, pero pasito a pasito va a ir alcanzando esa posición. Lamperti está 5 segundos por delante, así que tenemos equidistantes a primero, segundo y tercero de la competencia. Pues ahí estamos con Hernández en pantalla. Recordar que Hernández, como cualquier piloto, normalmente haga podio en la carrera o esté en los 3 primeros clasificados, está invitado a la cabina de la ROTV y bueno, aquí viene quien quiere y cuando quiere. Así que dicho esto y que quede claro, ¿no? Es decir, que aquí está todo el mundo es bienvenido. Y Ahí lo bueno, un tenemos. apunte, si me permitís, el compañero Joaquín Moratalla, todo punto honor, ha vuelto a conectarse con esos problemas que tiene con la conexión. Y bueno, ahí está, otra vez en carrera. Pues ahí lo tenemos en pantalla, he lanzado la cámara, nada más que me lo ha dicho porque Joaquín Moratalla, el sensei de Ramones Oval Spain, es un piloto que después de Otto también se merece nuestro aplauso porque es un piloto de 61 años que ahí está con la ilusión de un chaval de 20, pilotando su Chevy ZL1, pero ve, blinquea, pero él es duro de pelar, es decir, a este que no viene la pareja de la Guardia Civil lo retira, no abandona. Hemos tenido que quitar la cámara porque ha vuelto a blinquear. Debe estar teniendo serios problemas. Volvemos con Robert Smith. Coche 106. Otro Así tipo es. simpático, Ari, ¿verdad? El personaje este de Robert Smith. Sí, sí. Y lo que te decía al principio de transmisión, lo vamos a extrañar porque sabemos que Robert tiene destino de categoría clase A Pro, tanto por el resultado que lo está coronando como campeón al momento, como la limpieza. Es un piloto muy limpio que no se mete en problemas y eso también es valorable por la organización que determina en base a eso quiénes son los que logran el ascenso a la categoría Pro. Hombre, hablando de eso, en la Virtual Oval hay una clasificación dedicada al fair play. Se le da muchísima importancia, como bien dice nuestro querido Ari, hasta tal punto de que, como siempre, os invito a cosas interesantes. Y yo sé que mi querido Ari es como muy modesto. Aquí os dejo en el chat un enlace muy bonito para que entendáis lo que es el fair play en la Virtual Oval. Por ejemplo, ahí podréis ver cómo Ari Ceja en la clase B se ha proclamado el vencedor. Posición número 1, un tipo que ha corrido
con una limpieza absoluta. Las 11 carreras del campeonato, las 11, ninguna amarilla, ningún punto de penalización y el índice de fair play en 0. Impecable, Ari. Si Robert Smith es limpio, yo felicito aquí con una gran ovación a Ari Cejas, que ha hecho un gran campeonato en la clase B. Así que, dicho esto, ahí tenéis el enlace para que vayáis conociendo un poquito más tanto a la Virtual Oval como si queréis ver en el canal del bomboncito Evaristo hacer elíptica. Este es capaz de estar enchufado ahora haciendo un tuit de eso andando en la cinta elástica. Mientras que no ponga música. Así que elegir Rock TV o al bomboncito, es decir, salí ganando por los dos lados sin ningún problema. Iba a comentar algo y ya se me ha ido de la cabeza. Westphal en el sector de boxes, segunda parada para el alemán Eric del coche número 63. En la primera parada que había realizado tuvo los 30 segundos de penalización, se ve que lo hizo a velocidad indebida. Ahora en esta ha tomado mayores recaudos, le están cambiando los 4 neumáticos, está en la posición 16 de momento. Y recordemos que es compañero de equipo de otro amigo de la casa, Andreas Hermann. Siempre que viene Eric Westphal me viene a la cabeza, es inevitable, leo Alianza de Amigos y me viene Andreas a la cabeza. Lo siento, ahí lo tenemos. Como decía Ari, está ahora mismo parado haciendo, creo que está alargando más de la cuenta, ¿no? La parada. Sí. A ver si tuvo algún inconveniente. Sí. Voy a ¿Quién? Eric Westphal. En la parada. Pero hizo parada. No, algo le ha ocurrido porque ya lleva en la parada de pit lleva casi un minuto, va camino de ella. Pero la velocidad es perfecta de la entrada, es muy raro lo que le pasa. Quizás está teniendo algún inconveniente que no estamos advirtiendo, ¿no? Toque con el muro, quizás que le haya dejado la dirección. Ahora sale. Un poco tocada o algo. Claro, sí, claro. Ha estado casi un minuto de parada, pero bueno, ya se reincorpora a la guerra. No hay ningún abandono, por lo que veo, sí. A ver. Sí, ¿no? José Carlos Izquierdo, que también nos tiene acostumbrado últimamente a abandonar, venir, correr un poco y salir de la carrera. Me parece que ya lo sucedió la semana pasada, si no me equivoco. O puedo estar confundido, no lo sé. No bueno, iba a pensar a ver si tiene alguna dificultad de horarios, ¿no? Porque lo venía haciendo muy bien y de la nada realiza abandono. Quizá el Izquierdo, dicen, ¿no? Claro, que tenga alguna otra responsabilidad que corre el inicio porque no puede correr más después en la carrera. Correcto, sí, cosas que no conozcamos. Recordemos que Izquierdo está en la general en la posición 17, también rookie, por cierto, así que bueno, al que le ha venido muy bien ese abandono, sin duda es a el Sensei Moratalla, a Politis, a Otto, que están justo delante de él y que por ahí no va a tener mayores problemas. Oye, como la cosa está muy bien, ya sabéis que yo soy muy pesado, estamos en la vuelta 87, lo iba a reservar para la 100, pero creo que no, voy a buscar esa cámara tan chula que nos presenta a los pilotos uniformados. Tengo cierto sentimiento militar en el cuerpo y entonces me sale esto de ver cómo viene la tropa para pasar revista. Claro, pasar revista, la tropa, ya son términos viejunos, ¿no, Fer? Me da a mí que sí. Son términos militares. Sí. Ya, si el servicio militar en España no es obligatorio desde, no sé, pues sí, ya es para los maduritos que hemos hecho el servicio militar y sabemos lo que era. Ay, es verdad, ya eso son batallitas de Walter Matthau y Jack Lemmon, tío. No me gusta, ¿eh? Hay que ponerse al día. Vamos a ponernos tan al día que igual habrá que empezar a retransmitir en... ¿Cómo se llama? En Twitch, en el canal ese. Y tú tendrás que venir, tío, en calzoncillo y yo te pongo una cámara y a triunfar, Fer, sin problema, ¿eh? Hay que ponerse al día. Ahí tenemos a la Emperti. Primer plano desde la cabina. Saltamos a quién? Segunda posición, Robert Smith, con su indumentaria y casco habitual. Sergio Hernández, el Nano Flores, también con el mono de HB. Montiel, el piloto de World of Sim Racing, compañero de Nicolás Pacheco. Vamos a ver el debutante, Carlos Hetz, con un verde que le encantaría tanto al Sensei Moratalla como a Santi Moratalla. Nicolás Pacheco, el hombre de gris, que no el hombre gris, el hombre de gris, que es muy diferente. Yves Kaiser,
habitual, otro piloto que me cae simpático, no sé por qué, pero me da muy buena onda y ya sé por qué es. ¿Sabes por qué? Porque luce tu dorsal, Ari, y entonces siempre me viene a la cabeza y por eso le tengo buena onda al tío. Adrián Spiri, que como sabéis es nuevo fichaje del Ramones Oval Spain. Eine Lacosta, el Diablo Osorio con su casco ya característico, donde marca ahí bien claro el Diablo. Luego otro señor que viste y calza muy bien, el griego Atanasio Politis. Kevin Orti, que está en dura lucha con Osorio para la quinta posición. Saltamos a Sasha Jagger, también un habitual, el piloto del Nemo Racing, un piloto alemán que además, la verdad que está en todas las carreras, no se está perdiendo ninguna. Como no, World Dietrich, Eric Westphal. Vamos a ver si cogemos al C6 Moratella con su casco verde y trinchas verdes. Sven Frenzel, que ya está fuera, por lo que estoy viendo, y José Carlos Izquierdo, que está fuera también. Volvemos a la cabeza. Lamperti tirando millas en Texas. Y vamos, Manolo, con el trío de Hess, Montiel y Pacheco. A pesar de tener 92 vueltas bajo régimen de bandera verde, están separados por escasos segundos. Ahí viene Pacheco intentando, Nico, superar a su compañero de equipo. Pertenecen a la misma estructura. A pesar de que seguramente estamos viendo colores distintos, ¿no? En pantalla, pero son del mismo. Sí, yo los colores que me consta, además, mola decirlo para que la gente lo entienda. Nicolás Pacheco, yo veo el coche con el número azul, el 21, y un coche más o menos gris, tirando a gris. De estos que, mira, gris, es que nos está viniendo el Remember Fair, los grises, los famosos grises. Pero bueno, el coche es gris, y sin embargo su compañero, me parece esto un déjà vu, y Montiel, sin embargo, lo veo con un coche con el morro verde y luego todo como azul o negro, negro, halos de fuego delante en el morro verde y el resto del coche con publicidad de Chevrolet y en negro. Esos son los colores con los que luce en la Virtual Oval. Yo sé por qué Aris comenta, y para que los amigos que nos están siguiendo entiendan a qué se refiere, aquí uno lo están viendo con Trading Paint, que ya sabéis los habituales y los aficionados al Sim Racing de qué se trata, pero la Virtual Oval tiene su propio cliente y su propio servidor para entregar las pinturas de los coches. Entonces nosotros lo que ofrecemos en pantalla, lo que tú estás viendo ahora mismo por YouTube, es realmente cómo van los coches, por decirlo, bueno, iba a decir uniformado, será la Eurocopa que me mueve, cómo van pintados. Entonces vaya a ver un detallito, le vamos a tirar una cámara interesante a este y veis que pone en el parasol Virtual Oval VO Class A, es decir, lleva el decal oficial del campeonato. Unos pilotos pintan los coches súper guapos y los suben a este servidor oficial, y otros pues un poquito más vagos o con menos presupuesto en el equipo, y entonces no suben y se conforman con salir con la imagen que hay en Trading Paint. Pero insisto, la versión oficial es el skin que estáis viendo aquí. Este es el señor Jesús Montiel, que como bien decía y apunta Ari, pertenece al World of Sim Racing y es compañero de este otro señor, Nicolás Pacheco, que corren con dos coches totalmente diferentes. También digamos, Ari, que es que no pueden vestir con los colores iguales. Es decir, esto es Son puro de la NASCAR. Eso Exacto. es, ok. Ese matiz importantísimo. Son reglas NASCAR, ellos son muy estrictos respecto a dónde se tiene que publicar la publicidad. Eso Permiten nada más una publicidad por auto y que sea distinta al nombre de equipo, o sea distinta también a sus compañeros de equipo. Cada uno va a estar representando una marca distinto, así como es en la realidad de la NASCAR Fair. Sí, señor. Y entonces, ahí, aprovechando toda esta información que os estamos dando de la Virtual Oval, os ponemos el enlace de la página oficial de Virtual Oval. Una visita, como os pongo ahí, recomendada. ¿Por qué? Porque todo esto que os contamos nosotros, simplemente tenéis que coger la versión en inglés, le dais a reglas y os lo explica cómo se corre la NASCAR. Y si eres piloto, incluso te puedes apuntar a competir en la próxima temporada del 2021, que empieza después del verano, en septiembre. Entonces tienes reglas, cómo se pintan los coches,
estadísticas de todos los pilotos, es decir, es un auténtico lujo que te inscribas si eres piloto ahí, y si eres aficionado al sim racing, que aquí todo el mundo es bienvenido, pues oye, y eres amante de las estadísticas y todas estas tonterías, te entras y fliparás viendo el piloto, la fecha de nacimiento, de dónde viene, las carreras que ha corrido, es decir, es la Biblia de la NASCAR virtual en Europa, con diferencia. Bueno, estamos ya a punto de que los pilotos que han optado por esa estrategia clara de 3 paradas hagan ya la entrada, que sería en esta vuelta 100, y vamos a ver si... Ojo, si es que así Sergio está o entrando, si ¿no? alargan, ¿no? Sergio Sí, está sí, dentro ya. Tenés razón, Manolo, y raro, muy extraño, porque si había uno que esperábamos para vueltas mucho más superiores, de hecho había estirado muchísimo esa parada, había hecho en la 62 y ahora está parando nuevamente en la 99, Sergio Hernández, ahora reincorporándose a la pista. Ahí Fer, está. se me El quemaron todos los Nano Sí, Flores. pues, sí, me he quedado como tú, Ari, totalmente Descolocado. descolocado, porque sí, seguramente, bueno, ha visto que las opciones de que salga una amarilla son muy bajas, y antes de echar todavía más a perder la estrategia fallida, pues ha decidido cambiar, aunque yo creo que yo personalmente hubiera alargado un poquito más, por lo menos este Bueno, stint, y yo haber con aprovechado un poco más este juego de ruedas. lo ha decidido en el Ecuador de la carrera, ¿eh? En la vuelta 100. Ojo. Claro, porque perdido por perdido, aunque sea tenía neumáticos más frescos de los que, como bien estaba diciendo el Huracán, están entrando en este mismo momento que les Ajá. correspondía entrar. Quizá él podía estirar unas 10 vueltas más, 15 vueltas más, pero bueno, ha hecho ese cambio estratégico sobre la marcha para alinearse con los de las paradas intermedias, digamos, ¿no? Porque hay un grupo que han parado antes y que ya han realizado su segunda parada. Y ahí tenemos ya a Lamperti, a Smith, a Hess, al Diablo, a Otto, Moratalla también. Es decir, que ahora ha entrado un buen porrón. Es decir, que la gente se ha decidido un poquito, ¿no? Ha visto a Sergio y ha dicho, pues vámonos todos para adentro también. Vamos a ver, Lamperti es el único que se ha revelado ahí y a ver, ahí lo tenemos, no. También creo que está ahora saliendo, sí. Es decir, que bueno, todo el mundo ya ha pasado por vos por lo menos 2 veces, ¿no? ¿Quién nos queda con una? Yves Kaiser, sí, exacto, Yves Kaiser y el Eine Lacosta. Aquí lo tenemos. A ver, Sí, bien. sí. Adrián San José Arenas, con una sola parada en box, actualmente en la posición 7. Y sí, Sí, sí. poquitos deben ser, Manolo, poquitos los que todavía no han hecho su repostaje por segunda vez en lo que va de la competencia en Texas. Ya hemos pasado el Ecuador de la carrera y, como había pronosticado el Huracán, una carrera muy, muy fluida de bandera verde. Muy Bueno, bonito. por lo que respecta a lo que es la lucha por el campeonato entre Robert Smith y el Nano Flores, para los espectadores apuntar que la única probabilidad ya de que Robert Smith perdiera el campeonato sería que ganara el Nano Flores y que él quedara fuera de carrera prácticamente, con lo cual esta media carrera que nos resta ya de alguna manera es la fiesta de Robert Smith ganando este campeonato en Virtual Oval. Esperemos que no le echen la maldición del comentarista, esa que dicen No. tanto los comentaristas, y que vamos a ver que quedan 100 vueltas, ¿eh? Quedan 100 vueltas, pero bueno, sí, que yo creo que esto ya es una cuestión de Amarrategui. Yo creo que va a ser interesante ver ese duelo Lamperti, Hernández, porque yo creo que hoy van a querer ganar todo, los que puedan. Entonces, sí, sí. Sí, pero no, Manolo, que digo que hasta en el punto más catastrófico para Robert de que tuviera un incidente y se quedara fuera de carrera ya, me parece que si la calculadora mental no funciona mal, debería de ganar el Nano para arrebatarle la primera posición. Ya segunda posición no le valdría. Sí, tiene razón, y hay pilotos ahí, Hernández por ejemplo, que viene a por la... Va a estar complicado, así que yo creo que lo que tiene que estar hoy centrado, si el... oye, ¿y qué ha ocurrido? Que no lo hemos comentado, Tobias Canter no se ha presentado.
Exacto, sí, lo había advertido hace un par de vueltas, ¿Sí? pero no lo había dicho, me lo había guardado. Que Tobias Canta el tercero en el torneo no lo tenemos en vista. Igual esto no le va a modificar esa posición en el Ajá. campeonato que la tiene asegurada. Muy bien. Es que lo he echado en falta porque como es otro de los pilotos simpáticos de la parrilla de Virtual Oval, oye, pues la gente se acuerda de la buena gente. Así que un saludo especial para Tobias Canter. Sé que no me va a entender en español, pero luego si le da a subtítulos, que ya los ponemos en inglés y en alemán, pues oye, le da subtítulos y estará un saludo muy, muy, muy especial. Lo vocalizo, lo digo despacio para que el traductor automático se lo deje claro. Saludos de la ROTV de Ramones para el querido Tobias Canter. Y como estabais comentando antes, va a ser muy interesante esta siguiente temporada ver qué pilotos son los que, perdón, los que suben Sí, al primer split, por decirlo bueno. de alguna manera, y cuáles son los que no. Sabemos que Virtual Oval pues, tiene ahí su índice de safety rating y de IR aparte, pero tampoco sabemos si computan solo la última temporada. No, no, Atención, ha habido a hoy ver, a ver. el coche 30. El coche 30 tuvo ahí un toque que no sé ni si habrá World 10 llegado Otto, World 10 Otto, sí, pero no tuvo me un sale toque nada raro. con otro. Nada, pues nada, no. No me sale nada raro. Fue chapa chapa y continúen. Ahí está, Eh, machote, Otto. Chapa chapa, no pasa nada. A ver, interesante duelo, ¿no? Sergio Hernández se está acercando a Smith. Vamos a dejar la cámara ahí a ver qué sucede. Porque está claro, como llevo diciendo todo el rato, Sergio Hernández viene aquí solo para ganar y llevarse una victoria más al bolsillo. Recordemos que la clase A se corre en 18 fechas y Sergio Hernández lleva dos victorias tiene, ¿no? Acumuladas en la clase A, una en Charlotte y otra en Dover, correcto. Y ojo, es verdad que creo que antes lo apuntabas tú, con el Lamperti marcando pole position y otra pole position de Nigel de Jong, ojito, que split. Luego, recordemos que la semana pasada, la jornada 17, apareció un marciano llamado Eris Bliss, procedente del frío de Suecia, se descongeló, se abrió el glaciar y apareció él, se paseó por Sonoma y desapareció. Es decir, que fue algo fugaz, vino a divertirse, hizo una auténtica exhibición y hizo la victoria en la jornada 17. Y esta hoy es la 18, última jornada de la maravillosa Virtual Oval. Exacto, hizo como Hildebrand, que es un piloto que está más identificado con la IndyCar y que corre el Xfinity en circuitos. Y cuando corre en circuitos con la Xfinity, generalmente gana. Va ahí para hacer su especialidad, que es su métier, correr en circuitos, domina el fin de semana y luego desaparece hasta la próxima carrera que tengamos en un circuito. Algo muy particular que han hecho los que han copado en Sonoma, primera y segunda posición, los amigos escandinavos, que esperamos verlos, ¿no? Una vez más, no solo en los circuitos, sino también en los óvalos. Sí. Hombre, las cosas le dieron brillo y esplendor a Sonoma, yo flipé. Y sobre todo, esa despedida que hicieron de pista derrapando, que fue impresionante. Quedó alucinado Manolo con el control que tenía ese sí, muchacho. es que a mí me pareció maravilloso, ¿eh? Yo no sé hacer esas cosillas. Entonces, no, pero es que eso sumado a la lección que dieron de pilotaje, pues joder, fue como la guinda, ¿no? De decir, joder, encima que corren bien, pilotan bien, ofrecen espectáculos, ¿no? Después de la carrera, es que a mí me va mucho el show, siempre que sea respetuoso con el rival, a mí toda esa parafernalia alrededor de celebración y tal, creo que es parte del espectáculo y yo aplaudo a la gente que vive esto de esa manera. Siempre hablo, no humillando sino respetando, ¿no? Pero no siendo poniendo cara de estreñido, no. Yo hago esa carrera que hizo ese tío en Sonoma el otro día y hago hasta el Puente Pino.
¿sabes? Es decir, que enhorabuena para Eric Blick y me gusta ese tipo de pilotos, ¿no? Es decir, que muy bien, pues fabuloso, como me gustan muchos de los pilotos que tenemos hoy aquí en la pista, como este hombre, Robert Smith, piloto muy regular, muy seguro y que, como tú dices, tristemente seguramente el año que viene estará en el Split Pro. ¿Qué ha hecho Kevin Orting esta temporada? Pues ganar unas cuantas también, ¿no? Claro, sí, No, sí, sí. Robert Smith, una, dos, tres, cuatro, cinco victorias de Miami, Atlanta, Bristol, Talladega y Kansas. Es decir que, chicos, solo te puedes quitar el sombrero ante un piloto como Robert Smith, que además luego es un tío que se enrolla, es simpático, comparte su alegría con los demás que estamos aquí, es cómplice de la orden ramoniana, así que chapó para él. Como también, bueno, pues aquí le mando la cámara a este pilotazo, a Nano Flores, que es debutante como Robert Smith en la Virtual Oval, está disfrutando mucho de este campeonato y ojo, que este piloto, si queda segundo en su debut aquí en la Virtual Oval, pues cualquiera lo firmaría ya antes de empezar. Así que este split va también muy sobrado de grandes pilotos que nos han dado 18 jornadas de puro espectáculo. En el caso de Nano Flores, un trabajo distinto a lo que fue el de Robert Smith. En el caso de él, sin victorias, ahí a lo Niki Sí, sí. Lauda, a lo Keke Rosberg, que Constancia, ganaban estos sí, campeonatos señor. de Fórmula 1 con una victoria escasa, pero mucha constancia Sí. a la hora de finalizar las competencias. En el caso de Nano, no se ha subido jamás al escalón más alto del podio en esta Virtual Oval, pero aún así siempre con resultados fuertes. Y de atrás para adelante, esta debe ser la única carrera que ha partido de posiciones delanteros, ha clasificado cuarto y está cuarto, siempre después, conservador, pasito a pasito, aprovechando que las carreras de la clase A son bien largas y tienen tantos giros estratégicos que uno siempre, si anda bien, tiene la posibilidad de acceder a los puestos que más reparten puntos. Muy meritorio, es decir, esa constancia en la conducción, en el campeonato, también es a tener muy en cuenta y por eso, bueno, a la chita callando con tranquilidad, pero ahí está encaramado en la posición 2, es decir, va a subir al podio si no pasa nada extraño, pues en una segunda posición, que bueno, que ya la quisiéramos muchos para sí. Así que enhorabuena a Nano Flores, que ese campeonato, un piloto discreto que ha estado ahí en la guerra con constancia y bueno, y siempre dejándose ver cuando se tenía que dejar ver. Aquí lo tenemos en pantalla, el joven piloto argentino. Y bueno, vamos a ver qué están haciendo aquí, porque estamos viendo ya un rato a Sergio Hernández con al querido Adrián Spirit, estará siguiéndole las telas. Es decir, que vamos a mantener un poquito la cámara. Recordemos que este piloto ha fichado por Ramón Oval Spain. Aquí lo tenemos. Ahora mismo luce una skin naranjita y amarilla. El año que viene ya lucirá una skin ramoniana con algún patrocinador del equipo. Y bueno, ahí hay un cuarteto curioso, ¿no? A ver quiénes son. Creo que lo abre. Ahí van mezclados Ives Kaiser, que es el 17 que se abre. Spirit Adrián va siguiendo las telas de Sergio. Y otro piloto más atrás en la cuarta. Vámonos con el líder, Lamperti. Aquí lo tenemos. Ahora mismo tiene una brecha de 6.50 sobre Smith. Es decir, que lleva... Y detrás vemos justo al Sensei Moratalla. Es decir, que ya estamos en el famoso momento pescadilla, aunque lo iniciamos hace muchas vueltas. Vamos aquí con nuestra mascota, que al final el público es tímido y no le da nombre, ¿no? Pero bueno, ya terminaremos bautizándolo nosotros. Estamos en un momento pescadilla continuo ahora mismo. Muy dura la competencia para los pilotos, Fer, 125 vueltas bajo régimen de bandera verde y con una temperatura muy elevada en pista. A ver, en sus simuladores cada uno está en la comodidad de su casa, pero al tener una temperatura elevada hay que manejar de manera distinta. Sí, claro, con la cabeza mucho en el neumático, ya cada uno con sus conocimientos haciendo todo lo posible para que esa vuelta a vuelta quizás sacrificar un poco al principio para luego tener más ritmo en la parte final
del Steam, y ahí pues cada uno tiene su técnica y sus conocimientos para hacer lo posible para eso, para llegar a esas 50 vueltas y todavía con algo de ritmo. Y aprovechamos para saludar, bueno, a toda la gente en general en el canal, pero a la gente que nos saluda le devolvemos el saludo, y más si viene desde Argentina. Ahí está Marcenaro, no sé si era amigo de Ari o no, pero bueno, está saludando desde Argentina, y nosotros le devolvemos un saludo súper cariñoso y le damos las gracias por estar por ahí dando. No sé qué dice de el público, no es... Tímido. Ah, bueno, ok, vale, por lo que he dicho antes, ¿no? Tú no eres, tú eres cómplice, participas en el chat, y eso nos gusta porque nos da vidilla y así podemos ir identificando a la gente que nos sigue, pero sabemos que también hay una mayoría silenciosa que le gusta estar ahí pendiente de otras cosas, mirando, y que también agradecemos pues que nos hagan compañía de esa manera. Pero bueno, que bienvenido Marcenaro, y un saludo muy cariñoso para Argentina. Decir que son solo 6 los pilotos que están en vuelta de líder, y vamos a ir viendo, porque si sigue así la carrera, posiblemente al final sea cuestión de 2 o 3 pilotos en vuelta. Vamos a 3 ver. pilotos quizás. La última parada en boxes, recuerden, la hemos tenido alrededor de la vuelta número 100. Estamos en la 130, así que, bueno, 128, todavía no hemos llegado a la 130, así que en 20 vueltas más estaríamos pensando en la última parada bajo el régimen de bandera verde, porque todo parece indicar que vamos a seguir con esta carrera fluida, aunque ahora estoy siguiendo a Gess en paralelo. Hubo un momento ahí de susto con Montiel. Todo esto ante la atenta mirada del Sensei Moratalla, que me parece tiene neumáticos más frescos, porque está ahí a punto de pasarlo. Hasta inclusive estaba levantando para no meterse en problemas. El Sensei es prudente, está haciendo también su debut en la Virtual Oval. Actualmente ocupa una meritoria posición. Ojo, el número de la niña bonita está en la posición 15, es decir, que no está nada mal el debut del Petit Comité, que bueno, con quedar dentro de un top 20 sería estupendo para él. Pues ahí está peleando por estar dentro de los 15 mejores de la clase A de la Virtual Oval. Ahí lo tenemos, como decía Ari, con neumáticos nuevos, adelantando, no sé ahora mismo qué piloto, no lo tengo controlado, pero bueno, a Carlos Gess, al debutante. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Y delante lleva al piloto del World of Sim Racing. Nunca estaré lo suficientemente agradecido de que consiguiéramos que cambiaran el nombre del equipo. Yo ponía una cara de gilipollas, tío, cada vez que veía ¿sabes? Las iniciales, y decía, hostia, como, ¿what? Y ya es que no caía que era esta construcción. Así que nada, estupendo. Una cosa que hemos sacado. Ah, y cosa que agradezco, lo he dicho varias veces, pero es un detalle simpático por parte del equipo y de sus pilotos, de decir, oye chicos, que tenemos ahí a Manolo que se vuelve loco cada vez que viene el nombre, y si no está Ari no nos nombra, tiene que estar Ari para que nombren a este equipo. Y de, pues nada, pues Bolos y Racing, que lo pueda decir él con su acento medio canario, nómada, ermitaño. Así que ahí tenemos al Sensei disfrutando como un crío, mete el coche por dentro y se despacha a Montiel. Ahora yo creo que está disfrutando el Sensei, dice, bueno, estoy aquí detrás, pero mientras pueda meter millas, las voy a meter. Ahí tenemos un plano de este piloto que está en Madrid, que corre para Ramones Oval, Spain. Volvámonos a la cabeza a ver qué sucede con Lamperti. Manolo, que la cabeza no es otra cosa de lo que estaba atrás de lo que estamos viendo en este mismo momento, porque Lamperti viene a punto de doblar a Carlos Gess, así que muchos no nos tenemos que mover de la ubicación donde estamos. Es verdad. Lautaro Lamperti, que relegó la primera posición nada más porque Sergio Hernández, bueno, primero lo había pasado en pista, lo había llegado a pasar en pista, pero Sergio después eligió una estrategia distinta que no le ha funcionado, al menos como para recuperar la punta. Ajá, vamos a ver lo que dura esto. Ahora mismo Lamperti le tienen a 9.60 Sergio. Bueno, han sido estrategias muy diferentes, y vamos a ver qué resultado le da cada uno. De todas formas, Lamperti ya sabemos que el piloto jovencísimo, 18 años, y buen piloto. Recordemos que, ojo, mira, 18 años, debe haber cumplido la edad hace poquito, porque recordad que debutó con 17 años, que lo comparamos con Tobias Canter.
que Claro. tenías 17, sí, pero ya me sale con 18, quiere decir que en estos días pasados ha cumplido, supongo que en Argentina también sería la mayoría de edad los 18, como aquí, ¿o no? Para algunas cosas sí, para otras no. Ahora puede comprar cerveza. A partir del cumpleaños 18 ella puede salir a comprarse su trago para Muy bien, festejar. pues Lamperti, queda usted felicitado, porque sabemos que debe haber sido en cualquier momento ese cumpleaños. Y nada, y ya, como bien dice Ari, ya puede comprar usted alguna cervecita por ahí. Vamos a ver, volvemos a la carrera. Lamperti ahí doblando. Estamos en momento pescadilla, la verdad, pero ya un momento pescadilla anunciado anteriormente. Ya el circuito Feni desde arriba, desde el mapa, se ve como está copado por coches por todos los lados, cada uno en su carrera, porque aquí nadie puede despistarse. Es decir, tanto el que pelea arriba como el que pelea abajo tiene que hacer deberes aquí en Texas. Aquí no se regala absolutamente nada. Tercera parada en boxes para Sasha Jagger. También lo está haciendo nuestro amigo Atanasio Politis, el número 103 del griego. Ujú. Realizando ahí cambio de neumáticos, repostaje para salir nuevamente y no llegar, porque les van a quedar ahí rápido con las matemáticas 75 vueltas en el caso de Atanasios, y va a tener que hacer otro ingreso. Lo que más habían estirado los pilotos respecto a combustible había sido 63 vueltas. Ajá. No, pero Ari, a ellos les quedan verdaderamente 62 vueltas, porque tienen muchas vueltas perdidas, me parece, con la cabeza. Por Politis, ejemplo, a la cabeza le falta ahora mismo 61 vueltas. Politi. No, la cabeza está en la 139, por lo tanto. Unas le 4 quedan vueltas puede llevar perdida Politi. 61 vueltas. ok, tenés razón. De todas maneras, exactamente, ahora en la vuelta 150 vamos a ver la parada de todos los pilotos que están yendo a lo que son 3 paradas de duración idéntica. Pero claro, estos pilotos que ya tienen bastantes vueltas perdidas, de todas maneras yo creo que efectivamente van a hacer una parada más, aunque por combustible lleguen, viendo el comportamiento que están teniendo los neumáticos, supongo que Sí, pararán otra vez. a menos que estén disputando ahí una pelea por posición muy ajustada con algún otro auto. Diría que si no, irían a lo seguro y dividirían esas 60 y pico de vueltas que les quedan en 2 stints para realizar 2 paradas en box. Cuestión que, bueno, que han pasado nuevamente por el sector de boxes y que la carrera continúa siendo liderada por Lamperti, que saca diferencia, 8 Ujú. segundos. Había estado a 5 durante gran parte de las últimas vueltas y ahora en el final del stint parece que Lautaro tiene mayor resto respecto a Robert Schmidt. Sergio Hernández siguiéndolo a un segundo a Robert, y después ya tenemos que saltar en el rango de los 23 segundos respecto a la punta para encontrarnos con el último piloto que está en vuelta de líder, que es el Nano Flores. Así es. Pero Lamperti le está aguantando muy bien el tirón a Hernández, ¿no? Porque no le recorta tiempo, me parece a mí. Es decir que, a ver, vamos a volver a él, Lamperti, y allí Smith. Y los que sí, vamos a mantener a Hernández con Smith, a ver qué fiestas nos deparan. Porque ahora mismo Lamperti está volando solo arriba, cómodo. Y bonita pelea la que van a tener Robert Smith y Sergio Hernández también, porque ya claramente el Nano ya está más descolgado. Posiblemente acabe con vuelta perdida y entre Robert y Sergio se discuten la segunda posición si Lautaro consigue mantener ese ritmo y esa ventaja durante lo que queda de carrera. Ahí lo tenemos al argentino, Lautaro Lamperti. 2 carreras, piloto casi debutante en la Virtual Oval, que esperamos de verdad verlo muchas veces más en lo que queda de año en el campeonato de la Virtual Oval. Sería un gustazo verlo, la verdad. Sí, más teniendo en cuenta el nivel que ha mostrado en las participaciones que ha realizado. Sí. Es para tenerlo ahí anotado para uno de los candidatos a
a la victoria global, ¿no? A la victoria del campeonato, de participar en su totalidad. Vamos a ver si para el próximo semestre, yo creo que está casi garantizado que lo va a hacer, ¿no? Porque lo ha hecho en estas fechas seguidas. La única ausencia que ha tenido era en la de Sonova, el único circuito que hemos tenido en el calendario. Ajá. Y bueno, le mandamos Santi Moratalla, más conocido como el Coyote. Sí, Spirit, es que nos vuelven loco en el chat y fuera del chat. Spirit no es otro que Adrián San José Arenas, el piloto recién fichado por Ramón Oval Spain y compañero tuyo de equipo también. Sí, lo que pasa que ahí respeto lo de Spirit porque lo contó, no sé quién se lo dijo, si Johan o Fer, no me acuerdo. Spirit, como él vive y reside en Irlanda, pues está allí y le pusieron de mote Spirit por lo de español, Spanish y Iris de irlandés. Le metieron la mezcla ahí y Spirit que se quedó. Por cierto, que nos comentaba ayer que lo más seguro que el año que viene igual ya está por España, por Madrid, residiendo. Pues ahí lo tenemos, el coche 169, que en la orden ramoniana es el, si no me equivoco, el 23. Es el dorsal 23 el que luce a Adrián como hermano de la orden. Volvemos a la cabeza después de esta explicación. Vamos, no sin antes ver cómo lo lleva nuestro querido Joaquín. Ahí vemos que sigue manteniendo el tipo, la verdad, se está portando como un auténtico jabato, hombre de la vieja escuela, así que ahí lo tenemos, el coche 29, y volvemos al argentino Lautaro Lamperti, Fusión Hispana, liderando la carrera con autoridad, le está metiendo ahora mismo a Robert Smith la segunda posición unos 8-7 y si no me equivoco 10-30 a Sergio Hernández, es decir que como antes comentaban los compañeros, posiblemente no estuvo muy acertado en la estrategia, pero bueno, vamos a ver que aún quedan vueltitas, estamos a punto de llegar, estamos a las 148, dentro de dos son 150 y esto termina a las 200. Y recordar en esa lucha por la clasificación general el compañero Johan Osorio, piloto de Ramones, que está en quinta posición, le persigue en la general Kevin Ortey. El compañero Johan luego nos contará qué problema ha tenido, seguramente algún toque con el muro o algo, porque en calificación marcó un buen tiempo y luego en carrera no ha podido mantener ese ritmo, algún problema ha tenido, ya nos contará, pero se está consiguiendo permanecer por delante de Kevin Ortiz, con lo cual esa quinta posición la va a mantener sin mayor problemas y todo sigue así. El veterano, Manolo, sí. Anote, eso iba a decir usted, lo mismo que yo. Mire, le escuché decir veterano y estamos hablando de que realiza la última parada de su competencia, a menos que tengamos una bandera amarilla, obviamente, sino de aquí al final. Pues así es, estamos sincronizados. Justo cuando yo estaba pensando en él, lo estaba viendo entero, digo, cámara para el gran World 10 Otto. Y ahí lo tenemos, pero hay que dejarlo porque la fiesta está aquí delante con el amigo Lautaro Lamperti, liderando, mandando. No, digo, va a entrar Nicolás Pacheco y ya supongo que van a entrar toda la cabeza de carrera al mismo tiempo. Sí, sería lo más lógico, entraron alrededor de la vuelta 100. El nano también. 100 vueltas para terminar, así que hacen a la mitad. La vuelta número 150 es la que eligen la mayoría para realizar el último paso por el sector de box. Bien, decía Manolo, Nano Flores, cuarta posición para el piloto del HB Sim Racing, segundo puesto en el campeonato, realizando la última parada del torneo. Ahí está el Nano frenando en su cajón. Smith también entra. Y eso ya son paradas para el tirón final, ¿no? Exacto. Sí, Uy, ya está al final. Con todo y de costado. Pero aún así, ahí está la diferencia entre un gran piloto y un piloto bueno. Porque entró bloqueado de costado y a él no le dijo que lo tenía que alinear un poco más a la derecha, a la izquierda, atrás o adelante. Está perfecto. Quedó como lo frenó, quedó. Y ahí no perdió nada de tiempo Robert. Hasta inclusive ganó por entrar tan rápido. Me recuerda a las paradas, mi EP. Demasiado lejos, demasiado cerca, demasiado a la izquierda y al final, madre mía. Ahí tenemos, sí, bueno. Sergio está entrando también, ¿eh? Entró Lamperti y a continuación ha entrado Sergio Hernández. Es decir, que ojito, vamos a ver qué se saca de todo esto, ¿eh?
nada, recordar que en la NASCAR el coche puede ser atendido por los mecánicos siempre que pare dentro de esas 4 líneas blancas que delimitan su pit. Así es, y si no, no puedes trabajar. ¿Cómo es en la realidad, no? Hay que Sí, parquear sí. de una manera adecuada, si no uno tiene una sanción. Lo que no sé es si aquí en el simulador en iRacing pasa como pasa en iRacing con la IndyCar, que si paras justo donde está el mecánico, tarda menos el tiempo de la parada, porque si te vas un poquito más adelante, el mecánico como que tiene que moverse hasta la rueda. Entonces, bueno, no sé si aquí en NASCAR lo reproduce igual, me parece que no. En la IndyCar, si paras justo en el punto donde está el mecánico, haces la parada más rápida. Claro, porque la diferencia es que los mecánicos en la NASCAR están del otro lado del muro y saltan a pista. Correcto, exacto. Y en la Indy ya están alineados en la posición tradicional, digamos, de Fórmula 1. Además, hay todo un tema ahí con que los mecánicos no se pueden cruzar por delante del coche, me parece, en NASCAR y las pistolas, no sé, ahí hay todo un tema con el tema de las Un paradas. protocolo, sí, Voy a seguro. tirar un dato de estos que a Manolo le va a encantar. El inventor de la coreografía de parada en box de Ajá. NASCAR fue Junior Johnson, un piloto veterano de Sí, los sí. inicios de la NASCAR, un pionero que estaba disconforme con el trabajo de sus mecánicos y les enseñó a hacer la coreografía, les enseñó a utilizar el cricket, Qué grande. el levanta autos, porque no estaba conforme con la cantidad de tiempo que se perdía. Entonces, primero él lo mostró cómo se tenía que hacer la coreografía y después los pilotos cumplieron y replicaron una coreografía que hasta el día de hoy es tal cual como la había él planificado. Se tomó como la mejor manera y de ese modo se hace. Junior Johnson es el piloto que después fue propietario de equipo y fue múltiple campeón como propietario, tanto como piloto. Pues Gran para que apunte, vean. gran Sí, apunte. señor, claro que me encantan ese tipo de apuntes. Pero no solo a mí, sino yo creo que todos esos amigos que tenemos ahí detrás siguiendo la carrera, pues, joder, ¿cómo que no? Sí, señor. Y me encanta lo de la coreografía, es decir, todo lo que va acompañado de algo musical y rítmico, encima tiene un valor añadido. Así que Manolo, muy sí. bien. Mírame ya, Sergio Hernández. ¡Uy! Por el pasto. Ahí lo tenemos, Sergio comiendo Hernández. hierba, salta, a controlar, al ¡Oh! muro, Al muro, tremendo. vamos Y a ver, adentro, y esto me parece que va a y tener amarilla. Sí. Y pare- amarilla. amarilla, Amarilla. la primera amarilla en Y es- Texas, ojo, vamos, estaba intentando, no sé si doblar o adelantar a otro piloto. vamos a No, verlo, no, vamos a mandar porque ha no, sido un sí, festival. estaba intentando el doblaje, me parece, y bueno, prácticamente. Vamos a verla toda la secuencia, creo, porque desde Sí, porque aquí vale lo la pena. tenemos tiempo, ojo, va con Einer, es que iba empujando a Einer, se le va el coche porque a Einer se le ha ido un poquito, ahora lo veréis en la repetición y empieza a tirar millas por el pasto, va controlando, ahí lo tenemos, coche 19, sale, se reincorpora a la pista, muro y vuelve para afuera y se encima remata con el morro, es decir, esto es muerte segura, creo yo. Ha sido, bueno, ahí lo habéis visto, la repetición impecable. Ha funcionado el dron correctamente y bueno, la primera amarilla en la vuelta 159. Sergio Hernández, que ya lo habíamos comentado, venía al único objetivo que era ganar la carrera porque en la general no tenía demasiadas, bueno, no tenía ninguna opción, pero bueno, no ha tenido suerte, ha tenido ese incidente y bueno, raro va a ser que no se quede fuera de la carrera. Sergio Hernández se ha desconectado ya Del del servidor. soponcio. A Vox Lamperti, a Vox nuevamente elige parar Robert Schmidt, que ya lo había hecho. Lamperti ahí le saca ventaja. O bueno, o no tanto, ¿no? Quizá. No, Sí, va a salir justo detrás. o sea, sí, Hay muchos que van a realizar wave around para recuperar la vuelta. claro. Y se nos va a mezclar la parrilla, porque ahora Lamperti ha quedado en la parte de atrás de la línea, junto con Schmidt, con Hess. Enano, creo que han parado todos los gallos. Claro.
Sí, todo aquel ya con 8 o 9 vueltas de neumático. Estábamos en la 158, 157 en el momento del accidente. Y teniendo en cuenta que posiblemente no salgan amarillas, pues sí, la gente de cabeza ha optado por entrar, porque si no, luego otro que está en vuelta tuya cambia neumáticos y con 8 o 7 vueltas, con tantas vueltas por delante, desde luego es una ventaja Vamos a para los ver, si pilotos. me permitís, la repetición desde el cockpit de Sergio. Aquí lo vemos, cómo va empujando a Einer. Una repetición bonita dentro del coche, como tenemos tiempo y no ha habido muchos incidentes en Texas esta noche. Ahí lo vemos cómo se va por el pasto y vamos a ver todo lo que le ha sucedido al buen piloto del Lucky Dog. Muro, Y derecha sobre esta y... acción, sí que sin entrar en responsabilidades, pues bueno, sí que se puede comentar que el piloto Iner de la Costa, recordar que iba con vuelta perdida y Sergio Hernández estaba intentando el sobrepaso, Sí, y ese punto quizás sea el punto más complicado del circuito para realizar un adelantamiento, porque ahí hacer 2 líneas se pierde mucho tiempo para los 2 pilotos y bueno, pues eligió adelantar ahí, eligió arriesgar y claro, vamos. ha tomado una decisión, no le ha salido bien y bueno, pues mala suerte para el buen piloto del Lucky Dog y seguimos con la fiesta. Realmente la fiesta la tiene Lamperti, Smith, el Nano Flores, que ya a la chita callando, esa constancia que hablábamos, lo tiene aupado a la tercera posición, es decir, que ahí está el debutante Carlos G, cuarta posición. Jesús Montiel quinta, Nicolás Pacheco sexta, Acosta en la séptima, el Diablo en la octava, Edith Kaiser en la novena y en la 10 Adrián Spirit, Adrián San José Arenas. Así que bueno, ahí tenemos todos los chicos formando. Ah, bueno, fíjate, de la mala costumbre, tendré que prepararme yo. Estaba ya, ¿sabes? Yo y Ramón se estaba haciendo el loco allá arriba y decía, a ver, Manolo parece que no se ha enterado muy bien de que tiene que invocarme y traerme aquí debajo, porque como estaba haciendo la carrera tan limpia y tan impecable, pensaba que no existían las banderas amarillas, pero no, ahora no puedo... Sí, Sí, dime yo. perdona, se están desdoblando varios pilotos. Comentar que el compañero Johan se ha colocado en vuelta de líder y ojalá que si tenía algún problema de Había, reparaciones las haya podido completar y recupere algo de ritmo para el resto de carrera. el tema, Fer, es que no había parado. Tiene que hacerlo todavía una vez más, al igual que Acosta, Pacheco. eh, Ah, Tienen que parar porque no van a llegar al final. bueno, a ver si le sale otra amarilla. Claro, Ya necesita, para, exacto, haciendo sí, esa para, apuesta que solemos hacer los que perdemos vuelta, de que salga otra amarilla y que nos rescate. ay, sí, una amarilla ahora le vendría muy bien para eso, para cambiar gomas y en caso de que tenga ahí unos segundos de reparación, los pudiera completar, a ver si pudiera recuperar algo de ritmo. En cualquier caso, gran carrera de Johan con esos problemas. Ahí Bueno, se retira el Pescar, Manolo. y allí vamos, esta además, esta vez Joyce ha venido con su gato. Y ahí tenemos a Joy con su gato dando esta relanzada, esta nueva bandera verde. Y volvemos a la guerra en Texas. Y golpe, golpe y amarilla. Amarilla, llama amarilla, sí señor. Vale, Así es. me alegro por Johan, la verdad, y lo lamento por los demás pilotos Hombre, que yo se lo hayan visto siento por mi envueltos. cena. Como dice el dicho, amarillas traen amarillas. Fue el debutante Carlos Gess que se ha apretado con Montiel. No se entendieron y el que la liga peor es nuestro amigo Atanasios Politis, que lo mandan contra el muro interno. Fuerte golpe recibe el griego. Bueno, vamos a mandar el dron a ver si podemos ver qué le ha ocurrido a Politis. Muy temprano, ¿no? Esto de juntar amarilla llama amarilla, pero una pena, la verdad. Sí, pero bueno, aquí exactamente teníamos a Johan, la necesitaba para, como había comentado Ari, para
cambiar neumáticos y se mete otra vez en la carrera, que es por lo que, en mi caso personal, yo me alegro. Y bueno, y por lo demás vemos que tanto Nano, Flores como Robert, que son los que se están jugando el campeonato, siguen en carrera sin mayor problema y lástima por los demás. Exactamente. Ahí ya con el box Pues no, abierto. no ha sido Política, ha sido Carlos Gers el que se va para arriba, si no me equivoco, el 24. Claro, no, a Politis lo enganchan. Sí. Aquí en esta rep sí que se ha visto bien. Y bueno, volvemos al directo. Sin comerla ni beberla, es Atanasios que termina siendo el más perjudicado en este reinicio de competencias. Como te decía Manolo, ahí Montiel, Pacheco, todos los que habían postergado su parada, el Diablo Osorio, están haciendo lo pertinente como para llegar a final de carrera. Están con 165 vueltas, nos van a quedar 35 vueltas, unas 30 vueltas en bandera verde, con un Lamperti que viene haciendo el 1-2 con Nehuen Flores, con su compañero. Una gran jornada para el HB, o bueno, o la estructura de HB Fusión Hispana. Exacto. Y comentar sobre este último incidente, que también es que es muy complicado para los pilotos, porque estaba el piloto de la izquierda y el de la derecha están en paralelo, pero el de la izquierda no le marca que tiene dos pilotos a la derecha, el spotter. Y el que está en el medio, a su misma vez, sí que le está marcando que tiene un piloto a la derecha y un piloto a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que salvo que vaya con realidad virtual, no está viendo que el piloto que está a su derecha, a su mismo tiempo, no puede abrirse más. Entonces cuenta ahí que va a tener el espacio ese del carril segundo que hay al muro y se produce el accidente. Mala suerte para todos. Todo eso para decir que la culpa es del spotter, ¿no? Porque todos Sí. le quieren echar la culpa al spotter, que no dice cuando hay dos coches de un lado y del otro. La culpa, no, de estar en una situación en carrera de la que no eres consciente por las limitaciones del simulador, básicamente. Bueno, Porque ya que el que está corriendo con VR, perdona Ari, el que está corriendo con VR, simplemente girando la cabeza, sí que ve la situación. Pero yo creo que en la situación en la que estaban, ni con 3 monitores te das cuenta de que tú no puedes abrirte al carril central, porque el que está en el carril central no se puede arrimar al muro. Bueno, aprovechando que estáis hablando de spotter y falta de spotter, pues es un buen momento pues para decir que Manatí Spotter está ahí disponible para el que quiera, y metemos esta pequeña cuñita: el acompañante perfecto para todas tus carreras. Nunca tendrás dos carreras igual. Manatí Spotter. Ahí queda dicho el anuncio. Y bueno, recordar que esto está producido totalmente por el querido Ari Cejas. Así que recomendación: bajaros el Manatí Spotter, poneros en contacto con él si lo queréis personalizar y disfrutar de buenas carreras. Bueno, vamos a lo que está sucediendo aquí en pista. Voy a tener que llamar, no esperaba darle tanto trabajo a Joey Ramones, así que voy a tenerlo. Esta vez me dice que no quiere venir con el gato, que lo deja, que no le he pagado lo suficiente para traer gato, así que Pacecar tirando, parejas de coches preparadas. Ahí va. Sigue tirando. Vamos a ver ahora el ritmo que consigue mantener Johan, porque se ha colocado ahí en carrera y vamos a ver si es capaz de Bien lo decís, todo. Fer. Ha sido favorecido por las circunstancias de las banderas amarillas, pero ahora ocupando una posición muy buena. Bueno, ya los compañeros Ramones ahí ya preparados para el verde. Ahí tenemos Lamperti, Flores, Smith, Acosta, El Diablo, Pacheco, Montiel, Hess, Kaiser y el Pacecar poniendo orden. Enano Flores bien situado, ¿no? Por fuera, segundo, y bueno, entre argentinos anda el juego. La primera línea, ahí está, coche, mismo equipo.
Y se va el Pace Car. Llega Joy con su bandera. Y ya estamos otra vez de nuevo en plena fiesta en Texas. Vamos a ver, Lamperti tira para adelante. Smith se ha metido en la segunda posición. Le ha ganado a Flores la misma. Y bueno, y el Diablo Osorio, que está en la cuarta posición, baja ahora a la quinta y lo tenemos metido en el lío. Sí, ahí en Triway inclusive pierde velocidad el Diablo Osorio. El auto no está como para ir a pelear esas posiciones delanteras, pero por delante de él, valga la redundancia, Schmidt ahí tuvo que levantar, lo supera Nano Flores, se le quiere meter José Eine la Costa, que aparece de la nada en la competencia, muy bien por el boricua, y detrás de ellos Jesús Montiel quiere tomar parte, y sí, en Triway se mete por el medio y lo supera a Robert Schmidt, que no quiere problemas a esta altura de la carrera. No los quiso durante todo el torneo, menos ahora en las últimas vueltas. El Diablo Osorio ahí metiéndose en la posición de Montiel. Tenemos toda la acción comprimida en estas poquitas vueltas que nos ha provocado la bandera amarilla. Bueno, vamos a ver si se estira el pelotón y conseguimos ver la velocidad real de vuelta que tienen ahora mismo los pilotos con sus coches, porque hasta ahora con estas luchas que estamos teniendo no podemos tener claro la velocidad real a la que pueden seguir avanzando. Manolo, vamos que tenemos paralelo entre Carlos Gess y Nico Pacheco peleando por la posición séptima. Delante de ellos el Diablo Osorio también buscando ahí, le mostraba el auto a Jesús Montiel. Está muy entretenida la carrera, mientras que adelante, disculpa que te haga hacer tantos cambios, pero José Ine la Costa busca esa segunda posición. El boricua le quiere meter el auto por dentro. Uy, casi van al toque, se sube de más ahí Eine la Costa, pasado de velocidad, y esto lo va a aprovechar el casi campeón Robert Schmidt para superarlo y quedarse en posición de podio. Todo esto favorece al puntero Alan Perti, que se escapa en la punta. Recordar que ahora mismo, si tuviéramos una situación de amarilla, sería el piloto Adrián San José el que tendría el Lakido. Así es, Fer, en posición del Lucky Dog tenemos a 9 autos en la vuelta del puntero. Ahí Eine la Costa buscaba nuevamente, pero elige quedarse detrás. El rebufo de Robert Schmidt por delante de ellos, Nehuen Flores y Lamperti con cierta tranquilidad momentánea, porque la carrera está muy pareja en su reinicio. Vamos a la posición de Johan Osorio, superando por el lado de afuera a uno de los del World of Sim Racing, que en este caso es Nico Pacheco. Carlos Gess, también el debutante, metido en la conversación. Se ha armado este segundo grupo, Manolo, un grupo muy interesante que está peleando por esas posiciones de top 10. Sí, recordemos que Nicolás Pacheco es el actual puesto número 4 en la general y Johan Osorio en la posición 5, así que ahí están los dos batiéndose el cobre y vamos a ver cómo termina. Un duelo interesante por la quinta posición, por la cuarta, y la cabeza también, que está muy muy bonita, Lamperti, en Nano Flores, Smith y Acosta. Vuelta número 175 es la que está abriendo Lamperti. Cipher. Nada, que menuda pelea lleva el compañero Johan ahí. Madre mía, con otros 3 pilotos, y vamos a ver al final cómo llegan. Sí, muy animada. Están aprovechando que no tienen que tirar muchas vueltas de aquí al final con los neumáticos y lo están dejando todo. Parece un sprint el que están haciendo. Continúa en paralelo con Pacheco. Ahí el Diablo le logra cerrar la línea en la curva número 3. Por delante de ellos Montiel se escapa un poquito. Nuevamente Pacheco casi sin pista, casi por el pasto. Estaba intentando la maniobra. Se ve que tiene mejor velocidad en lo recto y por eso le puede tirar el auto cuando la velocidad punta es máxima. Después en las curvas se empareja esa situación y también está siendo favorecido por el rebufo a la vez de Montiel. Indirectamente los compañeros de equipo no se están ayudando, sino que se están perjudicando en este caso. Sí, sí, muy buena punta, como tú bien dices, en la recta pierde terreno Giovanni, pero luego en el curvón
lo recupera un poco y vamos a ver, esto va a estar muy interesante de aquí hasta el final. Manolo, por ahora nos quedamos aquí porque es donde está la pelea más fuerte. Ahí nuevamente Nico lo busca por el sector interno en la curva número 3. Ahora sí, auto puesto, no tiene nada que hacer, va a recorrer más metros el Diablo Osorio, que elige meterse rápidamente atrás porque si no, Carlos Hess, el debutante, el alemán, también podía hacer lo propio y podía perder 2 posiciones de una sola pincelada. Ahora el que le toca tirar hacia adelante es a Jesús Montiel, un poquito descolgado adelante de ellos. Robert Schmidt ha perdido un poco de terreno. No he sido capaz de ver a ver si ha habido algún toque con otro auto o contra el muro que ha provocado que Robert caiga en distancia respecto a lo que son los 3 punteros, 3 latinoamericanos en la punta. Lo tenemos a Lamperti de Argentina, el buen Flores compatriota, y José Eine la Costa, del piloto boricua. Amarilla. Uno de los de World of Sim Racing es Montiel. Ah, pues habrá sido Montiel con el compañero Johan, seguro. Sí, se han enganchado. A ver si Manolo podemos ver. Ya venían peleando ya muchas vueltas. A ver. Esta repetición muy atrás. Venían por el paso por meta. Sí, me sale golpe de Montiel, pero le mando la camarita y a ver. Donde el circuito hace la panza de la D. Estaban siguiéndose uno con nosotros y se terminan enganchando. La consecuencia peor se la lleva Jesús Montiel, que golpea fuerte en la parte del muro externo. Y me parece que es abandono para Jesús. Otro punto, un punto crítico siempre en los trióvalos, ¿no? Esa curvita de meta que complica mucho las cosas. Aquí vamos Exacto. a ver mejor la repe. Ahora sí que hemos conseguido coger el momento exacto. Y ahí lo estamos viendo, lo que ha sucedido. Y sí. Nada, Manolo. volvemos al directo. Sí, y eso te iba a decir. Volviendo al directo, todos los de la vuelta del puntero ingresando al sector de boxes no quieren dar ningún tipo de ventaja y aprovechando que todavía tienen un juego de neumático más mínimo, quizá en algunos casos tengan 2 juegos de neumáticos algunos, inician esa linda coreografía inventada por Junior Johnson y a ver si alguno puede ganar una posición en Pitfair. Sí, y sobre todo también les va a venir bien a los pilotos que no me he dado cuenta si Adrián ha hecho el Lucky Dog, supongo que sí. Hess sale puntero, Hess cambia 2 neumáticos, arriesga Hess, Lamperti sale segundo, tercero Nano, ahí se mantiene todo igual, Eine la Costa igual, Pacheco gana posición respecto a Schmidt, que pierde bastante. Robert se ha quedado en el sector de boxes, quizá es eso, Fer, me parece. Ha tenido algún toque en algún momento y ha elegido repararlo al auto en su totalidad. Sí, posiblemente. Y bueno, esto va a ser oportunidad para muchos pilotos de meterse otra vez ahí en vuelta de líder o a una vuelta. Y bueno, todavía quedan bastantes vueltas para finalizar. Yo he de decir que las veces que he optado por cambiar 2 neumáticos nunca me ha salido bien. Sí, es más difícil de lo que parece, más al momento del reinicio, Manolo, que uno aplica la potencia, lo sé en primera persona, que el auto se comporta de una manera muy extraña y termina perdiendo más de lo que gana. Yo creo que lo sabemos todos por primera persona, tío. Todos hemos probado. Y ahí tenemos al piloto, a Carlos Hess, que ha decidido cambiar solo un par de neumáticos. Así que vamos a ver cómo le sale la estrategia. Eso de cambiar 2 neumáticos es como el meme este de en su cabeza parecía bien, ¿no? O algo espectacular. Así. O sea, sí, parecía buena idea. Ahora lo veremos, es debutante, así que ha sido debutante y osado Carlos Hess,
su primera, pero bueno, ahí está ahora mismo liderando la carrera, saldrá Lamperti de pareja de baile, luego en la segunda línea el Nano Flore con Aina Acosta, luego viene Pacheco Kaiser, Smith y Spirit, Adrián Arenas, así que vamos a ver, este es el señor, el dorsal número 24, que o nos sorprende o sorprende a todos, ya veremos lo que sucede. Ahí estaba preguntando recién si tenía Lucky Dog, Santi Moratalla, por la bandera amarilla. Esta no, la anterior había preguntado si la había tenido Adrián. Y ahora, en esta bandera amarilla, Adrián recupera la vuelta respecto a los punteros. Así que está cumpliendo una actuación muy satisfactoria. En el octavo puesto, yo creo que es el mejor resultado que ha obtenido en este campeonato, en lo que va del campeonato. Octavo puesto para Adrián San José Arenas. Muy bien, además, a ver cuántas, ya curiosidad. Adrián, ¿cuántas carreras lleva aquí en la Virtual? A ver si lo encuentro en este pequeño momentito de tranquilidad. Adrián. Vamos a ver ahora si Robert Smith ha conseguido, con estos segundos de reparación, que el coche vuelva a ser competitivo y puede tener un cierre de campeonato a lo grande. Y si no, pues oye, en cualquier caso, una gran carrera y campeonato el que ha desarrollado. Y el dato que buscaba de Adrián Arena, hoy es la carrera número 7 que hace en la Virtual Oval. Así que ha hecho casi, bueno, un tironcito final y seguramente la próxima temporada nos deleitará con muchas más presencias. No sabemos en qué categoría, pero seguro que estará corriendo en la Virtual Oval. Se va a meter el safety car en boxes y se va a dar el verde ya. Y mira, y para completarte, el mejor resultado es la 11ª posición que ha obtenido en la fecha de Darlington. A partir de ahí, 12 en Dover, 19 en Charlotte y 13 en Sonoma. Son sus últimos resultados. ¿Cuándo, Manolo? Preparado con Joey Ramones. Además, esta vez vuelve con el gato, está generoso hoy. Así que ha dicho, venga, va, a ver si el gato no sigue cruzándose delante de los demás. Y aquí tenemos a Joey Ramones, su gato, tirando en lo que esperamos sea la última lanzada aquí en Texas. Aguanta Lamperti por el lado de afuera intentando pasar al debutante. Y golpe, y amarilla. Y bien, dice Anastasio Politis fue uno de los implicados en el accidente. Pero no me sale a mí, no me sale a mí. Con Adrián San José Arenas, nuevamente visita el muro el griego. Pues voy a tener... No lo visita, perdón, me corrijo. Hace un medio trompo. Esta vuelta la saca barata. A ver si podemos ver algo en esta repetición. Aquí lo tenemos, sí. Ha estado entre Spirit y Politis. Bueno. Es que no me salía en el panel de control incidente y lo he tenido que buscar de manera manual, pero bueno, se ha visto ahí en esa pequeña repetición que los implicados... Buen momento, ¿no, Manolo? Para poner a los amigos patrocinadores, quizás. Pues, sí, claro que sí. Siempre es un buen momento, ¿no? Para los que pagan la fiesta. Así que vayamos allá con los alimentos.
Ya estamos de nuevo aquí en Texas, limpiando el buen ambiente y el mal ambiente. Así que quedan 15 vueltitas. Tenemos en la primera posición a Lamperti. Carlos Head no nos ha dejado de mostrar, ¿no?, qué se puede hacer con solo 2 ruedas cambiadas, porque ha habido una amarilla muy rápida detrás. Así que bueno, se está animando la cosa en cuestión de amarillas. Y ahora mismo tirando la clasificación está Lamperti, Carlos Head, el Nano Flores, Acosta, Pacheco, Kaiser, Spirit y Robert Smith. Diablo está ahora mismo saliendo de boxes y Kevin Ortiz lo hace detrás. Así que volvamos a la cabeza y vamos a ver, porque esto a falta de 15 vueltas se está poniendo calentito o picante, que diría el amigo Miguel Olivares de Latis. Bueno, si me equivoco me corregís. Me parece que en la anterior acción ninguno de los pilotos sufrió daños serios, ¿no? O sea, han podido continuar los dos. Y respecto al cambio de 2 neumáticos, es una situación en la que, aunque el neumático izquierdo no tenga mucho desgaste, es una pequeña diferencia de tiempo con los otros coches que si se prolonga el verde, yo creo que sí que le va a pasar factura, pero bueno, vamos a ver, ya son muy pocas vueltas las que quedan. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí al final. Yo le he dicho es que salgan muchas banderas amarillas, que haya lo menos verde posible y no pierda tanto. Ya ha perdido la punta, porque si bien venían en paralelo, al momento de producirse la amarilla, Lamperti se ve que venía con un poquito de ventaja sobre el alemán como para recuperar esa primera posición. Sí, Manuel. No, yo lo mío era ya una tontería. Yo a Joey le he dicho que deje el gato en casa directamente, porque creo que la culpa no es de los pilotos, sino de la que está liando el gato de Joey. Y así que vuelva con su pie de micro, que ponga la bandera verde atada ahí, que haga el pie de micro como mástil de bandera. Y el gatito en casa, donde tiene que estar, porque falta 14 vueltas. Me parece que se está poniendo la cosa demasiado complicada en Texas. No, también lo que pasa, me parece, es que la carrera es larga. Ya los pilotos ya son 188 vueltas las que llevan encima, Sí. con el consiguiente cansancio mental también. Y bueno, hay pilotos que no se están jugando nada serio en el campeonato, es la última carrera y quizás alguno ha apretado pues, un poquito más de lo conveniente para que no salgan amarillas, pero en cualquier caso lo importante es que la gente que se está jugando el campeonato siguen con el coche en carrera y lo que es la cabeza del campeonato no se está viendo afectada. Bien, y que todos están en la fiesta y todos quieren ganar y está eso muy bien. Es decir, en la despedida del campeonato en Texas, Virtual Oval en su clase A, oye, y todos ahora mismo ahí creo que se ven con la posibilidad de llevarse una victoria al bolsillo. Así que bienvenidas sean las amarillas que pueda haber mientras... Oye, esto hay vida y esperanza. Si yo estuviera ahí, pues, por ejemplo, en el lugar de Nicolás Pacheco, en la posición 5, estaría soñando con una victoria en Texas, ¿por qué no? O donde está Robert Smith en la 8ª, o incluso donde está el Diablo en la 9ª. Así que esto está abierto a todos. Pacecar tirando, ya Joey ha dejado en su neceser al gatito, se prepara ahí, pie de micro, bandera verde. Grito de guerra habitual ramoniano, hey ho, let's go, bandera verde, lanza a Joey Ramones como está mandado en los cánones y a ver quién triunfa en Texas. Se queda un poco dormido el Nano y pierde 2 posiciones respecto a la línea exterior. José Inel Acosta ahora encolumnado detrás del líder de Lamperti en segunda posición. Tenemos reinicio limpio, ahí se cubre Lamperti de la posición del boricua. Por afuera va Inel Acosta, ahí repuesto un poco el Nano Flores por adentro, lo busca pasar, ahí pecó de ingenuo Inel Acosta dejándole el interior y Robert Smith también por el pasto. Robert, qué maniobra arriesgada del campeón, cuidado, ahí intentando llegar al podio nuevamente y le está poniendo el auto a Inel Acosta. Tenemos muy ajustada batalla por la segunda posición, recta opuesta para ellos. Se cubre nuevamente Lamperti, se cubre el Nano Flores en paralelo
junto a Costa. Linda pelea. Sí. Por detrás de ellos también Kaiser con Montiel, debe ser, no, con Pacheco, perdón. Pacheco. El piloto Sim Racing. Tenemos peleas por todos los frentes, Manolo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ya el final que se merece. El campeonato y Texas, un gran duelo. Dos argentinos liderando, Lamperti y Nano Flores. Detrás el puertorriqueño Acosta, sabor latino. Y luego, pues bueno, Robert Smith, que también lo vamos a considerar hoy por un día latino también. Así que gran carrera arriba. Vamos a ver qué sucede. Todos quieren la victoria. Yo creo que Robert Smith quiere terminar a lo grande el campeonato. No está corriendo ya con miedo, le da igual. Yo creo que ya termine como termine. Me parece a mí que suma los puntos suficientes para ganar. Así que bueno, un duelo importante. Lamperti, Flores, Acosta, Smith, Kaiser, ahí hay lío. Incluso yo diría que hasta Nicolás Pacheco, que lo veo por allí. Mira. Sí. Entre Acosta y el Nano Flores. Nano logra salvarlo, también lo hace muy bien en el que quiso tirarle el auto en la entrada de la curva número 3. Aprovecha de esta circunstancia Robert Smith para tomar esa tercera posición, y Kaiser, que también estuvo gran parte de la carrera desaparecido en posiciones fuera del top 10. Estas amarillas le han dado nuevas energías para meterse en el top 5 y por qué no ir a pelear alguna posición más. Sí, señor. Kaiser, que está en la octava de la general. Buen piloto, ha aguantado el chaparrón todo el campeonato y ha corrido 11 carreras. Así que buen piloto. Ahí está Kaiser del Hot Lap Racing, el piloto alemán. Va, pero está bonito este final, ojo. Y Lautaro Lamperti, que se ha visto beneficiado de esa pelea de los coches que le persiguen y que ha conseguido ya un segundo y medio de ventaja sobre sus perseguidores. Pues ahí tenemos a Lamperti tirando, volando, solo, aprovechándose, pero detrás viene la jauría. Nano Flores, Smith, Acosta, Kaiser, Nicolás Pacheco. Es decir, que final apoteósico a esta jornada 18, a esta última jornada de la Virtual Oval en su clase A. A todos los pilotos dando lo que les queda ya, porque son 200 vueltas lo que llevan casi a sus espaldas, y como decía bien Fer antes, mucho cansancio, y bueno, hay que ponerse ahí a pilotar para saber lo agotado que puede terminar uno física y psíquicamente. Ahí tenemos, vuelvo a mandar la cámara a Lamperti, pero es que Lamperti vuela. Sí, esperamos tenerlo por cabina hoy otra vez. Ahí tenemos cochecito 88, el Nano Flores, compañero de equipo en segunda posición. Ojito, esto merece hoy una buena canción de rock argento. Sí, señor. Robert Smith en la tercera posición, muy digno el alemán. Ojo, está súper guapa la carrera. Acosta en la cuarta posición y Kaiser en la quinta. Es decir que vamos a ver, ahora se ha estirado, ahora sí que la cosa, a falta de 5 vueltas, se está poniendo estiradita, y bueno, no sé si pasará algo raro. Vamos a ver. Quizá la pelea esté ahí en la segunda posición entre Nano Flores y Robert Smith, y lo sumamos a Joséin en la Costa y Kaiser, que son los que van más cerquita. Después, un poquito más atrás, Pacheco con Adrián San José Arenas. En esto que es el cierre del campeonato, y Fer, ya no importan más los números, no importa más nada. Esto es por el simple placer de estar compitiendo en pista uno contra los otros. Los pilotos se olvidan de todo porque está todo definido. Es el resultado de esta carrera lo único que les falta por definir. Así es. Pues, exactamente, y qué bonito final de campeonato, con esa lucha, ¿no?, entre el primero y el segundo en el campeonato, peleando aquí por la segunda y la tercera posición de carrera, con esas maniobras al límite y esa demostración en ocasiones de que el contacto no tiene por qué siempre significar una amarilla, y que cuando los pilotos tienen un gran control del coche se salvan muchas situaciones. Se ha animado el canal, muchísima gente ahora mismo siguiendo la transmisión en directo, y habéis llegado todos a muy buena hora, porque de aquí a 2 vueltas se decide quién va a ser el ganador, no solo de esta carrera en Texas, sino también quién va a ser el ganador de la temporada en la Virtual Oval dentro de su clase A. Así que bienvenido a todos. Bandera blanca, Manolo, bandera blanca, Fer, para Lautaro Lamperti, que parece que tiene todo para llevarse el triunfo, seguido de su compañero de equipo, Nehuen Flores, y el que se va a coronar campeón
Robert Schmidt, de gran torneo, 5 victorias a lo largo del campeonato, pero es el primero que va a recibir la bandera a cuadros. Lautaro Lamperti, de Fusión Hispana, tras 200 vueltas es el ganador de la prueba. Ganador Lamperti, campeón Robert Schmidt. Qué gran torneo, Manolo, que hemos tenido. Sí, señor. Y merecida victoria, grande, grande. Ahí vemos cómo van los dos argentinos de la mano ahora mismo. Supongo que el Nano muy contento del resultado de su compañero Lamperti. Victoria que se llevan de equipo y a título individual. Y él se lleva la posición número 2 del campeonato. Así que la verdad, un broche de oro Texas para este campeonato que nos ha tenido ocupado todo el primer semestre del año 2021. 18 carreras contemplan esta clase A. Así que vamos a ver cómo trompea y celebra Lamperti. Yo voy haciendo mis cositas habituales, que es quitar overlay. Ahí vemos cómo celebra la victoria Lautaro Lamperti del Fusión Hispana, también del HB Sim Racing. Y bueno, gran celebración, sí señor. Y os dejo que comentéis lo que queráis, yo mientras me pongo a sumar y a hacer mis cositas. El clasificador lo completan José Inel Acosta en la cuarta posición, Ives Kaiser quinto, sexto para Nico Pacheco, Adrián San José Arenas séptimo, octavo para el debutante Carlos Gess, Kevin Orti posición novena y décimo Johan Osorio. Después ya con vueltas menos tenemos a Atanasio Politis, Walt Dietrich Otto, Eris Westphal, Sasha Jäger, Jesús Montiel, Joaquín Moratalla, Sergio Hernández, Sven Frenzel y José Carlos Izquierdo fueron los 19 protagonistas de esta hermosa jornada de cierre de torneo en Texas. Gran final de campeonato. Solamente hay que dar la enhorabuena por este campeonato a Virtual Oval también. Pues, increíble el nivel. Este piloto Lautaro Lamperti me parece que lo vamos a tener que tener muy en cuenta esta siguiente temporada y bueno, a ver si pasa por el canal y podemos charlar con él. Seguro, Y seguro. tener la voz de los Mientras ponemos en pantalla, a ver si va apareciendo alguno de los pilotos protagonistas de hoy, pues cómo quedaría la clasificación general del campeonato, ¿vale? Es decir, que como repetimos siempre hasta la saciedad, luego ya vendrá si hay sanciones, recorte de puntos, bonificaciones, pero bueno, esta es la información a día de hoy y en este momento. El Smith, campeón absoluto con 533 puntos, el Nano Flores, segundo con 514 y ojo, Nicolás Pacheco se encarama a la tercera posición con 483, porque Tobias Canter, que no se ha presentado, baja a la cuarta. Veremos si luego hay algún movimiento con las bonificaciones, pero eso es lo que tenemos. El Diablo Osorio quedaría en la quinta posición, no ha podido con el Orti, que se queda en la sexta, Einel Acosta en la séptima, Kaiser octava, Marcos Baumgar en la novena, Hernández en el top 10. Luego tenemos a Sensei Moratalla en la posición 14, el Huracán Fer en la posición 16 y bueno, la verdad es que la sorpresa ha sido ese asalto a la tercera posición de Pacheco, así que bueno, si esto se queda así, gran resultado también para él. No sé si tenemos a alguien por ahí. Y qué casualidad que el primero en llegar sea el campeón, el que más ha ganado en la temporada y el que lo vamos a extrañar, la verdad, porque sabemos que tiene destino de categoría clase pro para la próxima temporada. Así que bienvenido, Robert. Felicitaciones. Ahora sí podemos decir felicitaciones, campeón. Hola amigos, muchas gracias. Sí, fue bien intenso. Aunque debe haber sido un poquito más relajado, ¿no, Robert? Esta última carrera, porque ya era muy difícil que pierdas la primera posición del torneo, así que era por correr la carrera y por disfrutar de la competencia. Sí, eso es cierto, como solo había, creo, como 19 pilotos, solo una posibilidad tenía Nano, es ganar y yo un accidente y eso fue, no había mucha probabilidad que va a pasar eso, ¿no? Entonces estuve un poco relajado en ese aspecto, sí. Contanos cómo fue el trámite de carrera. Una primera parte muy fluida, con mucha bandera verde, y después tuvimos un poco más trabado con una sucesión de banderas amarillas que revitalizaron y mezclaron la carrera. Sí, es exacto.
los primeros 160 vueltas sin amarilla y cada una encontré su posición y no había muchas peleas. Y luego, con la primera amarilla, yo me imagino que Sergio estaba adentro porque él se salió inmediatamente. Sí. Yo estuve peleando por el segundo lugar, ¿no? Y así empezó una carrera de verdad, porque a partir de este momento estaba demasiado intenso. Exacto. Bueno, Robert, como te decía, seguramente si corres la próxima temporada te vas a encontrar con otros rivales y de mayor nivel. ¿Has estado revisando la categoría Pro, los pilotos que hay, los conoces de haber compartido pista en series oficiales, como para saber qué te vas a encontrar de acá a futuro? Pues no me fijé en las carreras del Pro ahora porque para mí esta serie es importante y estoy viendo a otros pilotos en esa serie que hacen como carreran, pero no del Pro. Pero yo conozco a algunos que están en el Pro por la serie, por el servicio normal de iRacing, ¿no? Como algunos tienen casi el mismo iRating como yo, estamos muchas veces en las mismas carreras, entonces yo conozco a algunos y están bien rápido y creo en el Pro, bueno, no creo, yo sé que el Pro es mucho más difícil llegar en los primeros 10 y no hablamos de ganar una carrera en el Pro, pero porque yo no, si yo gano una carrera en el Pro, para mí será una sorpresa. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones nuevamente por gran torneo con las 5 victorias que tuviste, teniendo que remontar también tener una ausencia en una de las fechas por haber empezado el campeonato tarde, pero bueno, te terminás llevando este torneo, así que felicitaciones de parte de todo el equipo de Ramones Oval TV. Mira, tengo tanta gente con la que puedo hablar, tengo para elegir, Manolo, qué privilegio. Sí, pase usted. Tenemos la casa llena. Voy a elegir al ganador de la competencia porque también nos hace mucha ilusión hablar con Lautaro, que ha ingresado tarde al campeonato, pero proyectando de acá lo que puede ser el torneo que viene en el segundo semestre, seguramente va a ser protagonista y va a estar peleando el torneo. Lautaro, bienvenido y felicitaciones por el triunfo. Hola, saludar a todos y felicitar a Robert por el título y a mi compañero de equipo Nano por su campeonato. La verdad, contento por esta victoria. Contanos cómo fue, como le decía recién a Robert, dos carreras totalmente distintas, una de mucho verde, con pelea con Sergio en un momento, y después ya más trabado, carrera de reinicios, carrera de mucho nervio. Sí, fue una primera parte donde en el primer stint Sergio fue muy rápido, pero después no sé qué le pasó, que me empecé a alejar. Para mí tuvo un golpe antes de que tenga ese accidente. Al principio del segundo stint creo yo que tuvo un accidente porque le sacaba mucha diferencia. Y después de ahí me empecé a alejar y me quise morir cuando salió esa amarilla. Tuve que pelear a full. Fue un quilombo eso. Me imagino que sí, pero te podés llevar la victoria y tener participaciones muy interesantes en este cierre de campeonato, Lautaro. La pregunta es si tenés algún tipo de experiencia previa más allá de lo que son simuladores. ¿Tenés experiencia en karting? ¿Has incursionado en automovilismo real? Porque realmente lo haces muy bien. De chico corría karting, pero por tema presupuestario nunca pude correr. Pero el año pasado empecé con el tema de los simuladores y estuve a full con el tema del oval. Y me gusta mucho. Y se nota que te gusta porque lo estás haciendo muy bien, así que felicitaciones nuevamente por el triunfo. Y vamos con la palabra de tu compañero de equipo, de Nano Flores, de gran torneo, Nano, con mucha consistencia. Faltó ahí nada más la frutilla en el postre que hubiese sido una victoria. ¿Qué tal, Ari? ¿Qué tal, chicos? Bueno, primero felicitar a Lautaro por la victoria, carrerón de principio a fin. A Robert también por el campeonato. Eh, tremendo campeonato hizo, a pesar de tener dos carreras menos que el resto, tremendo. Sí, como decía Sari, una lástima. Tenía ganas de cerrar con una carrera ganada, pero bueno, igualmente para mí, si me decían cuando arrancaba el año que iba a terminar subcampeón de la Virtual Oval, lo firmaba con sangre, la verdad.
creo que la victoria es algo secundario. Me quedo con todos los buenos resultados que tuve. Muy bien, y al igual que tus compañeros, Nano, suponemos que tenés destino para la clase A, si la seguís corriendo de categoría Pro, o tenés también planes de poder incorporar alguna de la clase B, no sé cómo vienen tus horarios durante la semana, que es cuando se disputan las clases B y la clase C. No, los de la clase B y la clase C, decidí no correrlas para poder correr la NIS. Ajá. No sé si me estaría dando el horario o estaría llegando muy justo, entonces preferí priorizar correr la NIS. Y sí, la próxima temporada de cabeza a la clase A Pro, que tiene pilotazos. Escuché que le preguntaste a Robert si había visto los pilotos de correr en Pro y yo los vi y están entre los mejores de Europa, así que sí, ya estoy emocionado por arrancarla. ¿Y cómo te ves ahí entre ellos? Uf, y yo creo que si saco top 20, estoy contento. Vamos, vamos que te tenemos fe ahí para hacer varios top 10, seguramente, porque corres con mucha cabeza y eso también sirve a la hora de correr en Oval. Ojalá, ojalá. Bueno, Manolo, no sé con quién seguimos de la larga lista que tenemos, o si alguno de ustedes me quiere tomar la posta y también preguntarle, lo tenemos al Diablo Osorio. Usted es el eh, maestro, así que siga usted. Yo creo que ahí está el diablo, está también Santi, lo que quieras, pon tu orden en el corral sin ningún problema. Vamos con el Diablo entonces, que había clasificado muy bien. Sacanos de la duda, Giovanni, si tuviste un golpe al principio porque empezaste a caer bastante en ritmo. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches y buenas tardes. No, Ari, no he tenido ningún golpe. Ok, A ver, el problema ha sido cambio de tecnología, que estoy corriendo con las gafas y se nota, se nota. He tenido un bajón de rendimiento importante en las últimas Ah, 2 o 3 carreras y se nota. No obstante, al final parecía que había encontrado el ritmo en la carrera y bueno, pues fue un poquito mejor. Pero vamos, respecto a tu pregunta, ha sido por eso, que todavía estoy en esa fase de adaptación. muy bien, muy bien, muy bien. Seguramente será para mejor porque sé que hay pilotos que corren con realidad virtual y no tienen ningún bajón, ¿no? de rendimiento una vez que terminan con esa adaptación. Pero las banderas amarillas y la sucesión de banderas amarillas, porque te toca hacer un wave around y enseguida después otra más que te permite realizar la parada, te vinieron como anillo al dedo como para poder meterte ahí en la lucha de los primeros puestos. Yo en esta decisión tengo que agradecer a nuestro oráculo, a Huracán, porque la verdad que gracias a él, durante pues, lo que ha sido toda la temporada, han pasado este tipo de escenarios y la verdad es que gracias a eso y a la experiencia que hemos tenido, pues yo se lo decía a Joaquín, no voy a hacer lo que me ha dicho Fer toda la vida, recupera vuelta y ya se verá si sale una amarilla. Y mira, salió, así que esa va dedicada al Huracán. Y bueno, pude ponerme nuevamente en la lucha. Luego, bueno, pues los chicos de Words estaban haciendo un trabajo increíble de equipo porque era lógico que Nicolás tenía que llegar lo más adelante posible. Y bueno, lastimosamente, la verdad que por lo mismo dicho, ¿no? Por el tema de las gafas, a una adaptación, pues le di un golpe a Montiel, que pues, le he pedido disculpas de luego por privado porque ha sido totalmente mi culpa. Pero bueno, la verdad que fue una carrera bonita, a mí me gustó mucho. Hubiera podido quedar un pelín más arriba. Mi objetivo era quedar por delante de Kevin ¿Mm? Orti, porque en cuanto a números, sabía que era difícil superar a Nicolás, pero era más factible asegurar esa quinta posición. Habrá que esperar a los comisarios con cuánto me castigan y a ver si se cumple ese objetivo, ¿no? Está muy bien, felicitaciones por todo el torneo en general, que te has mostrado competitivo en varios momentos y que lo coronás con una quinta posición en el global. Y bueno, y también de planes de acá a futuro, ¿cuáles son tus perspectivas respecto a los torneos de Virtual Oval? Ari, sinceramente, estaba esperando esta carrera para tomar un descanso. No lo sé, no lo sé. Viene el verano en Europa, son 2 mesecitos o casi 3. Voy a descansar, la verdad, voy a descansar y ya luego, pues cuando se acerque el momento de hacer inscripciones y demás, tomaré la decisión.
Muy bien, muy bien. Y para finalizar tenemos la palabra de alguien que la ha remado contra viento y manera a pesar de algunos problemas ahí de conexión, el Sensei Morataya. Sensei, bueno, te habrás aburrido, ¿no? Porque no tuviste el protagonismo que a lo mejor hubieses deseado tener en esta competencia de cierre, pero mucha voluntad de nunca abandonar y seguir girando. Es que lo que ha ocurrido es, cuando me conecté, estaba hablando con Manolo antes de la retransmisión, le dije, me sale un mensaje de error de no sé qué. Bueno, pues ha salido durante casi toda la carrera. Y aparte de que tuve un roce al principio con Sven, que me lanzó contra el muro porque sin querer, porque se le fue el coche delante y me lanzó. Pero luego vinieron los problemas de conexión y me ha sacado 2 veces. Yo no sé si se vería en la retransmisión algo de blinqueo o algo así, porque nadie me lo ha dicho, pero salvo un momento, Joanny me comentó que había blinqueado. Y entonces salía un error en amarillo, como en el chat de la carrera, ese que te sale cuando alguien se conecta y se desconecta, que aparece arriba. Me salía un error que no me ha pasado en la vida. Y efectivamente me ha sacado 2 veces de la carrera y de hecho cuando ha dejado de salir ese error, digamos, ese cartelito, yo estaba rodando en 32 y de pronto el coche ha empezado a rodar en 31. Entonces, algo ha pasado ahí que no iba bien, ¿no? O sea que, bueno, es así la vida, ¿no? No pasa nada. He intentado hacerlo lo mejor posible, luchar hasta el final y ya le he dicho, le he comentado a Joanny por la radio, digo, si me echa otra tercera vez fuera de la carrera, pues ya me retiro, pero bueno, pues no ha ocurrido y he llegado hasta el final y bueno, pues he peleado ahí. Pues como hay que hacer, ¿no? Luchar hasta el final y ya está. Y también haciendo la experiencia, es tu primer torneo en la clase A con los coches de más potencia que tienen los torneos de la Virtual Oval y seguramente habrás sacado mucha enseñanza, mucha experiencia como para poder aplicar en los torneos a futuro. Mucha, especialmente hoy. Lo que pasa es que algunas cosas me las guardo, con perdón, porque he aprendido muchas cosas, no solo de mi experiencia en el volante, sino ver lo que hacen los demás, cómo lo hacen los demás, cuándo hay que apretar, cuándo no hay que apretar, cuándo hay que, en fin, son muchísimas cosas que se pueden comentar. Todos estamos aquí en la pista corriendo, sabemos lo que es. Y bueno, de algún modo, pues uno aprende, ¿no? Lo que ocurre es que, como hemos visto a lo largo de toda la temporada, hay muchísimo nivel arriba, ¿no? Y excelentes pilotos que van a un ritmo increíble que uno no sabe. Los que estamos en el medio del paquete para atrás, no sabes cómo lo hacen, ¿no? Pero el aprendizaje siempre va acompañado de cualquier carrera, así que y eso siempre se agradece. Muy bien, esa es la actitud. Manolo, hemos tenido las 18 carreras, el cierre del torneo, la palabra de los protagonistas. No sé si nos queda algo más para agregar y ya No, nos vamos de vacaciones. Ya tenemos las valijas listas como para irnos de descanso hasta que reanude en septiembre los nuevos campeonatos de la Virtual Oval. nada, ha sido un lujazo de campeonato, un lujazo tener a tanta gente cojonuda aquí en la cabina de la RO TV. Un placer compartir el tiempo contigo, con todos los chicos de la Orden Ramoniana, con el Fer, con el Diablo, con el Sensei, yo qué sé. Y luego el descubrimiento de nuevos amigos, como puede ser Robert Smith, Lamperti o el Nano Flores. Así que la verdad que yo el semestre este de Virtual Oval solo me ha traído buena gente a mi vida y alegrías y entretenimiento dentro del mundillo del Sin Racia. Así que muy agradecido y como bien dices, yo creo que es un buen momento para despedirnos de todos nuestros amigos de la ROTV, decirles que estaremos durante el verano haciendo algunas cosillas más y que volveremos con más fuerza a partir de septiembre, sobre todo cubriendo lo que es la Virtual Oval en cualquiera de sus categorías, la A, la B y la C, mejor dicho. Así que nada, muchísimas gracias a todos y si alguien quiere añadir algo es su momento y si no, cerramos la retransmisión. Pues Un sí, abrazo a toda la comunidad, un abrazo a toda la comunidad sin racera que nos siguen. Perdona, Fer. nada, simplemente quería añadir, ya si ponemos colofón, pues nada, la enhorabuena a todos para no dejarme a nadie, especialmente a Robert, y a Robert sí pasarle la palabra para cerrar este campeonato y decirle si quiere añadir él cualquier cosa, pues que este es el momento.
Esto es el momento. Bueno, muchas gracias para las transmisiones y hacen muy buen trabajo y con mucho cariño y me gusta estar aquí también y encontré nuevos amigos con con el mismo hobby bueno, como solo transmiten la serie A y no el Pro, no vamos a ver mucho, pero voy a ver las carreras otras carreras que transmiten y espero que estamos en contacto, ¿no? Muchas gracias. Pues muy Muchas bien, gracias, dicho Robert. queda y oval and roll. Chao, chao a todos. Muchas gracias por estar ahí. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.